Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. (17:32). Continuamos, amigas, amigos, y tal como lo anunciamos, compete ahora hacer una suerte de evaluación de lo que han sido estos 2 años de la gestión del presidente Noboa. Básicamente nos vamos a centrar, quizás incluso por la expertise de nuestros invitadas, en el área política. Creo que es importante realizar ese análisis. Se trata de Gabriela Guerrero, directora ejecutiva de Politeca, y Caroline Ávila, académica y analista en comunicación política. Gracias a las dos por participar en este conversatorio. Y bueno, quisiera empezar con este último episodio, ¿no? Luego de la derrota en la consulta popular, el presidente Noboa sigue sin hablar. Es más de una semana y en estos días lo que ha hecho es presentar 2 tweets. El primero reconociendo la derrota y el segundo con un croquis de lo que ha hecho en estos 2 años. Pero la voz no se la ha escuchado. Eso quisiera, no sé, tener algún tipo de interpretación. ¿Lo consideran normal? Hay quienes dicen que capaz hay una suerte de trabajo interno, tal vez alguna depresión, porque tenía mucho en juego el ganar esa consulta, ¿no? Y tal vez el viaje a Estados Unidos, se especula, porque tampoco hay información, capaz fue a hacer algún tipo de contacto, luego de todas las promesas que le hizo a Estados Unidos. No sé, ¿cuál es la primera lectura que ustedes tienen en términos de este silencio y en términos de la política desde el gobierno hacia la gente? Empecemos, Caroline, por favor, bienvenida. Muchísimas gracias, Andrés. Un saludo muy cariñoso, Gaby, y por supuesto a toda la audiencia. Creo que las preguntas que haces son más para el campo de la psicología, quizás que para el de la comunicación, pero son absolutamente válidas, ¿no? Porque llama la atención la poca reacción gubernamental, particularmente de la presidencia, del Ejecutivo, ¿no? Claro. Hay otros cambios que de alguna manera obedecen al manual, ¿no? Pero particularmente lo que tú mencionas es bastante extraño. Se nota que al menos en materia comunicacional no ha habido un escenario planteado, y eso a mí me llama profundamente la atención porque es gente profesional la que está allí, es gente que sabe que la opción de ganar, así como la opción de perder, son válidas, y es importante planificar esos escenarios y ser previsivos, ¿no? De hecho, esa prospectiva es una de las habilidades que la literatura y la carrera en sí mismo de la comunicación estratégica mandan, y básicamente me preocupa que no haya habido un escenario claro. Por ejemplo, tener ya 2 años de administración es un hito importante y eso se tiene siempre que reconocer, de Claro. nuevo, forma parte del manual, pero que hayamos visto solamente ese tweet, ese mensaje, ese posteo, la estrategia de comparar, siempre hay un riesgo. Si la haces tienes que asegurarte bien, tienes que ser muy preciso y sobre todo comparar en función de aquello que le importa a la ciudadanía. No estoy diciendo que se nieguen los hitos del gobierno en materia macroeconómica, porque están ahí, están a la vista. Mi pregunta es, y justo hoy día lo conversábamos con mis estudiantes, si eran esos indicadores los que más representan o los que más se relacionan con las preocupaciones de la población. Y me parece lo que el gobierno en este momento lo que más necesita es demostrar a la población que ha sido capaz de escuchar, que está cercano a sus necesidades y que puede responder esas necesidades. Quizás el indicador del riesgo país no es el más adecuado, o el precio del petróleo no es ni siquiera un logro de la administración que le permitan justamente expresar ese que es uno de los mandatos en este minuto cuando ha tenido el revés que ha tenido en materia Ok. electoral.
Ahora bien, una de las interpretaciones, Gabriela, tiene que ver con que el Ejecutivo tal vez minimiza la derrota. A través de sus voceros decían, bueno, esto no ha sido una derrota, es una oportunidad, no sé qué. O sea, tratando de desviar un tanto el discurso, pero sin decir, ok, hemos perdido, por lo tanto, esta ahora es nuestra propuesta, los convocamos. Es decir, como que no ha habido una voluntad clara sobre escuchar el mensaje tan contundente de lo que ocurrió el domingo 16. Buenas tardes, Andrés, Carolín, qué gusto poder compartir este espacio. A ver, creo que varias cosas. Yo me sumo a muchas de las palabras que ha dicho ya Carolín en términos de cómo esperaríamos que tal vez se maneje el tema de la comunicación y creo que ahí también de la asesoría al propio presidente. Creo que también un poco la estrategia ha sido no hacer más grande el problema. Esto lo digo en estrategia porque ya ha venido pasando los últimos 2 años. Si es que algo no ha funcionado bien, lo que trata el gobierno no es de engrandecerlo más. Tal Comprendo. vez esperábamos un Javier Milei que al momento de, no sé, perder las elecciones parlamentarias salga y diga, saben que la derrota ha sido de tal o tal forma. El Claro. presidente se ha pronunciado, creo que lo único que ha realmente salido a mencionar, ¿no es cierto?, ha sido que sabe cómo, que es una goleada, dijo la semana anterior, ¿no? Que 4-0 para él era una goleada. Ahora, ¿qué sí esperaríamos tal vez que suceda en ese sentido? Yo creo que estratégicamente que nos cuente cuál es el plan político, ¿no? Creo que eso ha sido además la gran falla Ujú. por la que tuvo esta derrota importante. Entonces, tal vez ahí sentando un poco de temas. La primera, que no está haciendo una comunicación distinta a la que no habíamos visto ya antes. Creo que en eso ha Mm, seguido la misma línea. mm. Lo cual también me llama la atención porque además yo creo que parte del mensaje que le da la ciudadanía dentro de esa consulta popular es que tal vez esa comunicación tiene que cambiar, tiene que ser una comunicación menos confrontativa, tiene que ser una comunicación donde digo, ya no hace falta, más bien, ya no es solo suficiente el estar presente dentro de redes, necesita además decir cuál es el mensaje de valor que está detrás y eso no solo incluye el plan político, eso también incluye, pues, cuáles son las acciones reales, cuál es la obra pública que se está Mm, haciendo, ujú. cuál es la planificación a largo plazo. Parte de las cosas que si es que no empieza a ser el presidente en este momento es muy difícil, ¿no es cierto?, que se recupere esa legitimidad y que el ciudadano siga teniendo confianza en el gobierno. Ahora bien, algo que se ha observado en la evaluación, por ejemplo, escuchaba ayer en Ecuavisa que en estos 2 años han habido 30 ministros, lo cual es una cifra importante. Am, y en este momento se produjo, en esta última etapa, una suerte de supuesta renovación, y digo supuesta porque hay mucho cambio de ficha, ¿no? Y de poner en un lugar, poner en el otro, o poner a personas que tienen impedimento para ejercer el cargo, y bueno, tener que poner a otra persona más. Y la ministra de Gobierno, Morillo, decía el día de hoy que estaba dispuesto a dialogar, pero con los buenos, básicamente, ¿no? Es decir, el mismo discurso de nosotros somos los buenos, por allá están los malos, entonces con ellos no vamos a... Es complicado, parecería, Caroline, que un ministro de gobierno, aunque dijo que iba a dialogar con todos, pero hacía ese filtro, aunque no sé si quería referirse solo al tema de corrupción, lo cual se entiende, ¿no? Pero si no espera dialogar con quienes hacen oposición, la cosa se le complica, pues. Por supuesto, a ver, ¿cuál es el escenario que uno esperaría? Recordemos un poco lo que la historia nos ha dejado, ¿no? Cuando una derrota como esta se asume, lo que hizo Guillermo Lasso fue una primera convocatoria grande ¿cómo se llama? A una gran alianza, una mirada desde todos los partidos, a hacer todos una sola fuerza por el país, etcétera, etcétera. Hizo un llamado así, en esa mirada, ¿no? El error que tuvo es que hacen esos llamados sin un cálculo político adecuado y tuvo rechazos de esa convocatoria de aunar esfuerzos, ¿no? Entonces, me parece que en este minuto el riesgo, aunque es importante buscar los aliados y tal, el riesgo que tiene Daniel Noboa es que pueda pasar lo mismo que Guillermo Lasso. Entonces, si es que va a ser convocatoria
revocatorias de alianzas tienen que estar trabajadas previamente para no echarlas a perder. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es lo que está pasando en este rato en el Ministerio de Gobierno, porque el colocar esos nombres que al menos escuchamos no son nombres para hacer puentes, son nombres para levantar con mayor fuerza las distancias. Claro. Habrá que ver cómo le va ahora con este nuevo esfuerzo. Debemos a ver si es que de alguna forma permea esta necesidad de relacionarse adecuadamente. Ahora, tiene una ventaja Noboa que no la tenía en su momento Guillermo Lasso. Guillermo Lasso no tenía un eco, ningún correlato posible en la asamblea, y esa sí era una Mm, mayor fragilidad en términos políticos. Y por el otro lado, Lasso no estuvo en procesos, como es Noboa, no tuvo procesos seccionales que sí los tuvo Lasso en esa misma época. Y así como perdió la consulta, su principal oposición, que era la Revolución Ciudadana, se hizo de las alcaldías en los centros y prefecturas en las principales provincias y cantones. mm. Entonces, eso también robustece a la oposición. Daniel Noboa no tiene eso. De hecho, le juegan las fichas a su favor cuando ves tú a la Revolución Ciudadana mostrándonos su novela interna a expuestas de todo el público. Entonces, eso da cuenta de la fragilidad en la que está la oposición y que juega hasta cierto punto a favor de Noboa simplemente por el hecho de que no le atacan unidos, ¿no es cierto? No hay una vocería fuerte sobre la revocatoria, que por ahí tienen algunos chispazos, pero lo mantiene todavía al margen y que le permite maniobra a Daniel Noboa, aunque no Mm, creo que lo esté aprovechando bien, pero en todo caso cuenta con suerte también. claro. Todo sirve al final. Ahora, Gabriela, lo que preocupa, quiero insistir con esta idea, es que el gobierno no tiene cuadros, ¿no? Es decir, parecería que no confía en nadie y entonces tiene que reciclar a los que ya están. Y entonces, por ejemplo, poner al señor Burbano en el Ministerio de Trabajo, que no tiene pues un antecedente, que tú digas, bueno, hace un momento lo hablábamos con Vanessa Velázquez, que es una experta en la materia, y coincidía, ¿no? Que no tenía esa expertise. Pero también llama la atención que el ex secretario jurídico de la presidencia sea el viceministro de salud. Es De decir, salud. es que no se entiende, es salvo que sea alguien absolutamente operativo que digan, haz esto, pero eso preocupa, insisto, no sé si por lo que no tiene cuadros o porque no confía en nadie. Yo ahí, Andrés, creo que es una mezcla de las dos cosas. El presidente sí ha mostrado que tiene una cúpula bastante cercana, que es esa cúpula en la que confía mucho, ¿no? Y por eso vemos a ciertos personajes que han ido rotando en varios ministerios, que han venido de la Asamblea, y un poco eso le ha dado a él seguridad de gobernabilidad, me refiero a interna, ¿no? Al Ujú. menos en sus allegados. Ahora, por supuesto que no tiene cuadros. Un poco lo que trató de explicar de la decisión de la ministra Natalie Morillo ahora ha sido un poco decir que ha venido desde el proceso del mismo partido y que a través de eso ha llegado, ¿no es cierto?, a escalar hasta el momento de ser ministra. Sí, pero acordémonos que ADN es un partido, es un movimiento más bien que se consolida desde hace no más de 2 años, que nace justamente del PID y de mover, que en su anterior nombre era justamente Alianza País, y a partir de eso se crea ADN. Antes de eso no teníamos un movimiento, por ende antes de eso no teníamos cuadros de ADN. Entonces es un poco difícil que del mismo partido salgan ya sea los ministros o salgan, no sé, los asambleístas, y más aún si es que estamos llegando a las seccionales, que podamos tener prefecturas, alcaldías, concejalías provenientes del mismo movimiento, ¿no? Cosa que sí tal vez pasa en otros partidos, diría que Revolución Ciudadana sigue siendo el ejemplo más claro, aunque está completamente fragmentado. Y tal vez pasa en otros partidos como el Partido Social Cristiano, ¿no? Entonces, por un lado, sí, una suerte preocupante, creo yo, para la ciudadanía, porque seguimos teniendo varios ministros en espacios estratégicos donde yo creo que no están listos para ejercer el cargo. Y a mi punto de vista, eso también es corrupción, es aceptar un puesto para el cual yo no estoy preparado. Eso también es corrupción. Ujú. Y por el otro lado, si es que no se hacen los cambios correctos, yo creo que en la parte positiva, pese a que no es un ministro, me parece una buena designación la de Revilla, que por lo menos tenga conocimiento jurídico en lo que tiene que hacer. Digamos, todo esto inicia, ¿no es cierto?, porque ha tenido roces con la Corte Constitucional. Bueno, entonces Ujú. esperamos que ahora el secretario jurídico de la presidencia pueda, ¿no es cierto?, subsanar estos errores para que no haya mayores conflictos con la Corte. En cuanto a Morillo, decir, como ya lo mencioné el otro día cuando se conoció su nombre, claro, ella empezó como correísta, ¿no? Hizo el proceso de activismo, luego construye
y luego finalmente en ADN, ¿no? Entonces es una persona que también no da mucha claridad o certeza sobre su identidad ideológica o política. Pero bueno, Caroline, ahora hablemos sobre la eficiencia del gobierno para administrar las situaciones difíciles, porque caramba, ha tenido el tema de los apagones, desbordamiento, digamos, de la criminalidad, la suerte, el tema de las cárceles, realmente una situación muy complicada, el tema de las medicinas en hospitales. Es decir, ¿qué tan eficiente ha sido para administrar estas situaciones? Hasta ahora, buena parte de su estrategia ha sido la capacidad de diluir responsabilidades. Pongo ejemplos. Si se trató de la tragedia de los pequeños en las Malvinas, ¿no? Sí, La señora. gente era capaz de separar la responsabilidad de Lofredo, de los militares y del presidente, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió con los apagones. Una cosa era echarle la culpa a San Pedro, echarle la culpa a los otros gobiernos y la otra el presidente. Entonces, ha tenido esa posibilidad de gozar de cierta indulgencia. Por el mismo hecho de que estaba recién comenzado, porque de alguna forma viene a solucionar el problema que Lazo no pudo o que los gobiernos anteriores no pudieron, Oye, o ya porque hasta la zarigüeya salió mal parada. entonces, recuerdas tú, más allá de la broma, pero en verdad gozaba incluso de la conversación jocosa y del humor negro detrás de eso, porque no le echaban completamente la culpa. Pero ¿qué ha pasado a partir de su posesión en mayo del 2025? Es que ese espacio de indulgencia ya no lo tiene más y Mm. que en este minuto, 2 años después, ya no hay otra justificación más que a él mismo sobre los resultados que le debe entregar al país. Y ahí es en donde nosotros nos damos cuenta que esas habilidades que tal vez desde un TikTok se podrían resolver, este solo es una metáfora nada más, hoy en día eso es imposible. Entonces necesita gobernar, que es lo que han dicho varios analistas, ¿no? O sea, por fin vamos a ver, ya que no hay otros procesos electorales de por medio, al mandatario Daniel Noboa haciendo gestión pública, haciendo políticas públicas, poniendo en marcha proyectos que nazcan desde su gobierno en donde se puedan evidenciar resultados, pero a la población, gracias a políticas gestionadas por su gobierno. Eso no hemos visto hasta ahora en estos 2 años. Mm. Y la sociedad lo que le está diciendo es le toca demostrar esos resultados y quién sabe las indulgencias que hasta ahora ha tenido, pues ya no las va a gozar más. También me quedó de entre los temas complicados que ha tenido que manejar el gobierno, Gabriela, el paro indígena y la estrategia última política para convencer a la gente por el sí. En cuanto al paro, lo que se critica es que el representante más fuerte del gobierno frente a ese tema fue Fausto Jarrín. Y entonces uno dice, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el cargo exactamente del señor Jarrín? No estaba ahí la señora Rovira, Zoraida, ¿no? Que era la ministra de gobierno que tenía que estar al frente para hacer las negociaciones. Entonces, hay un champú a ratos que de verdad confunde. Sí, en efecto, creo además que más que nada ha estado Zaida Rovira presente porque, de nuevo, tiene mucha cercanía, ¿no es cierto?, con el presidente y la hemos visto migrar de puesto en puesto. Mm, Tal vez no para frontear, como mencionas, el paro per se, creo que ahí fue justamente el ministro Reinberg quien terminó fronteando ese también, tema. claro. Ajá, pero más que el actor que debió frontear, yo creo que es el mensaje que se debió llevar después de, porque si es que algo hizo correctamente el gobierno dentro del paro fueron dos cosas. La primera, el mantenerse firme en la decisión y la segunda, que queramos o no queramos, la eliminación de la política pública en términos del subsidio estuvo correctamente manejada, si es que lo vemos a diferencia de otros gobiernos, ¿no? Ahora, la gran cosa que pasa ahí es que no fue suficiente necesariamente para darle la votación. O sea, ahí el gobierno hizo un tema importante en temas de bonificaciones, tal vez de ayudas sociales, pero eso no significa que no se iba a reflejar dentro del voto. Creo que ahí no estuvo bien leído la parte comunicacional. Sí o sí, una paralización, una movilización va a afectar, sobre todo si es que estamos cerca de una consulta popular. Entonces, tal vez el timing se vuelve incorrecto en ese sentido. Mm. Yo no creo que haya un momento correcto para hacer una consulta popular, no creo que haya un momento correcto para hacer una constituyente y no creo que haya un momento correcto para eliminar una política tan importante como el tema de subsidios.
Pero si las tres cosas convergen al mismo tiempo, muy probablemente el resultado no va a ser el resultado más positivo. Creo que esa era la lectura que también faltó y tal vez adicional a eso, la falta de vocerías por parte del propio gobierno. No solo quién fronteaba el paro, quién fronteaba después la consulta popular, quién Claro. fronteaba después el referéndum constitucional. Entonces, quedaron, digamos, estos vacíos que sí nos hace pensar a los ciudadanos. Muchos decían el cheque en blanco. Por supuesto que se sienten con falta de información o una desinformación plena, porque Mm. ¿quién realmente desde el gobierno está diciendo, bueno, así van a ser las cosas? Demasiada información cruzada. Creo que ahí es esos grandes fallos que veo yo que tuvo el gobierno en este Y caso. solo para complementar, Andrés, ¿quién está diciéndole ahora al país hacia dónde va Ujú. este gobierno, qué agenda tiene, cuáles son los nuevos proyectos? Nadie. Toda vez que la agenda planteada, diremos, en esta consulta popular se niega, ¿no es cierto? Se rechaza. ¿Cuál es la nueva agenda? ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Y quién te la cuenta? Entonces, no se trata, muchas de las veces, a veces creemos que, es que se fue Carolina Jaramillo y por eso, diremos, puede ser un detalle, no estoy minimizando, por supuesto que era necesario ese cambio, pero el cambio va más atrás. De O sea, acuerdo. el cambio no pasa con una persona únicamente. Si no tienes claro qué es lo que quieres hacer, no importa quién te lo cuente, es que no saben qué contar. No importa qué canal lo uses, es que al final del día el contenido apremia y en el contenido, es decir, en la política, hay grandes necesidades que en este momento no terminan de resolverse. Y un indicador que la gente tiene para evaluar a cualquier gobierno, creo que en el mundo, tiene que ver con las obras. El hecho de que digas, bueno, tal persona hizo tal cosa. En el caso de Novoa, se habla de 9 obras puntuales, pero la gente no las tiene. Esto las recogí también de un informe de Coavisa que mencionaba estas 9 obras. Pero claro, ¿qué será? La cárcel del encuentro, no se dio mucho detalle. La gente no tiene claridad sobre qué físicamente, cómo estamos mejorando. La sensación es que no hay mucha obra en ese sentido, Carlin. Bueno, ya el año pasado, cuando hacíamos una evaluación de ese primer año de administración, se encontraba entre las opciones positivas de la gestión, primero el hecho de haber de alguna manera surfeado el desafío de los apagones Mm, que para diciembre se hayan terminado, y luego también los indicadores macroeconómicos. Pero uno de ellos, por ejemplo, era hasta cierto punto tratar de haber ordenado la casa y que la caja fiscal esté respondiendo a esos otros objetivos. mm, Bueno, ese particular es un desafío que en este momento se le acaba de echar a perder por completo, porque lo logrado en el 2024 para el 2025 es un desastre. La cantidad de deuda, la preocupación que hay además sobre el déficit fiscal, por más que digan y que hayan calificado que la deuda está buena, que está barata y hasta premio creo que le están dando, el tema es seguimos endeudados y mm. esas deudas al final del día no las va a pagar la familia Novoa, las vamos a pagar cada uno de nosotros. Y frente a ese escenario, ¿cuál es el principal problema del país? Sigue siendo la inseguridad como hace 2 años atrás, sigue siendo la parte económica como hace 2 años atrás. Y en esos dos desafíos que son sumamente importantes, no hay un solo indicador en ese listado que decíamos hoy día con mis estudiantes se asemeja más a ¿cómo le llaman? La tienda el listado del mercado, ¿no? El listado de Mm, abarrotes, mm. que a mí al menos mi mamá me tenía que anotar, porque por lo general los 3 o 4 productos que me mandaba a traer para el quinto ya me olvidaba cuál era. Entonces lo mismo sucede con la ciudadanía. Si a la ciudadanía le tienes que hacer listado de obras, 5, 3, 9, como dices tú que hay, 7, los que sean, la gente ¿qué va a recordar? En el mejor de los casos 3, pero si ninguno de esos están directamente relacionados con sus principales problemas, Andrés no va a recordar ni uno. Entonces no se trata de listado, sino se trata de tener gestión con verdadera incidencia. Y creo que el gobierno, por eso me llama la atención, sinceramente, porque ahí hay gente profesional que a 2 años de administración no hayan tenido una estrategia adecuada para marcar el hito que en este momento tienes y poder establecer al menos una hoja de ruta. ¿Qué va a pasar en los próximos 2 años? Nadie nos está diciendo. Ahora, Gabriela, un tema que parecería importante, que ha quedado mucho más en evidencia en la época de la campaña, tiene que ver con las afirmaciones o promesas del presidente Noboa.
porque en campaña él dijo muchas cosas, prometió muchas cosas, y a la hora de la hora le sacan el video diciendo lo contrario o haciendo lo contrario. Entonces yo creería que eso tiene que haber golpeado a las personas, y capaz ahí habría que trabajar para recuperar cierta credibilidad, porque si ya no le crees al presidente que te dice no vamos a hacer esto y después lo hace, caramba, tiene cuesta arriba, son todavía 3 años, ¿no? Sí, yo creo que esta es una situación que le va a pasar no solo al presidente Novoa, le pasa a todos los presidentes. Es muy difícil ya al momento de gobernar, sobre todo cumplir esas promesas de campaña, porque no sabes al final cómo está el Estado que te entregan. Es muy diferente hacer promesas desde el papel que ya ver las finanzas públicas y tratar de organizarlas. Creo que aquí lo que tiene que hacer el presidente, más allá de todo, es encontrar los problemas estructurales que hacen que estas cosas no se puedan dar, ¿no es cierto? Y que tal vez tenga que cambiar la narrativa. El problema no es tanto que se suba, por ejemplo, el IVA. El problema es que se sube el IVA y no se ve reflejado eso en la ciudadanía. La ciudadanía sigue teniendo inseguridad, la ciudadanía sigue viendo esta falta, por ejemplo, de inversión en temas laborales, o sea, sigue habiendo las problemáticas que habían antes y que tal vez ciertos sectores poblacionales sienten que no se han resuelto mayoritariamente, ¿no es cierto?, en espacios. Entonces, yo creo que ahí, más allá de las promesas, primero tiene que tener un plan de gobierno, qué es lo que quiere hacer de ahora en adelante. Dos, las cosas estructurales no siempre están en la Constitución. Yo creo que muchas de las cosas que han hecho, por ejemplo, que las personas adecuadas no terminen estando en los ministerios, en las asambleas, en las concejalías, es el tema Contraloría. Entonces, lo que tendríamos tal vez que revisar en ese sentido es el rol de la Contraloría para que no sea una entidad de persecución y que Mm. más bien sea un mecanismo de apoyo para que los profesionales que conocen lleguen a estar en los espacios de gobierno. Tres, tienes que arreglar el tema de partidos políticos, por ejemplo. Eso es fundamental porque al final eso es la credibilidad, la confianza interpersonal que hay dentro de la ciudadanía. Tienes que arreglar, ok, no te dieron el tema de las bases permanentes, perfecto, tienes las bases transitorias. Eso es lo que tiene que explicar, por ejemplo, ahora el presidente. Temas de seguridad, se tiene que trabajar con los GATS municipales. Una de las cosas que no funcionan en los GATS es las competencias. Entonces se supone que deberíamos estar revisando el tema de competencias, probablemente darle una revisión al COTAD, probablemente en temas de inversiones revisar qué más allá de un contrato no sé, de inversiones podemos ofertar. Si es que no fue el tema del arbitraje, bueno, encontremos otros mecanismos. Y eso, para eso, no necesitas necesariamente reformas constitucionales. Entonces, si es que logras encontrar esos hitos, yo creo que ahí el presidente puede recuperar esa credibilidad, porque ya no es solo palabra, son las Mm. acciones, es cambiar la burocracia que hay en el Estado. Si es que arregla eso, yo creo que va a tener confianza de nuevo. Ahora, Caroline, tú decías al inicio, en alguna de tus intervenciones, mencionaste el caso de las 4 de las Malvinas. A mí me parece que es un tema gravísimo porque involucra al Estado y parecería cada vez más que los testimonios apuntan a que se podría llamarle crimen de Estado por quienes participaron, por quienes irrespetaron el protocolo y además porque luego las autoridades no fueron tan diligentes, al contrario, hubo una suerte de espíritu de cuerpo, el presidente salió a decir que eran los niños héroes, es decir, una cosa realmente que llama la atención. ¿Esto podría pasarle factura, crees tú, si es que no hay una suerte de distanciamiento, o sea, que la justicia actúe sin ningún tipo de influencia? Esto, lo de Jorge Glass y la falta de cumplimiento de las disposiciones a nivel internacional, le puede comenzar a pasar factura, incluso, por ejemplo, si es que en algún minuto se vuelve una conversación internacional, el trato a la ex vicepresidenta Verónica Abad. En fin, o Mm, sea, y hay gente que va a comenzar a hacer cuestionamientos, porque cuando pierdes como ha perdido el gobierno, lo que pierdes también es peso político. mm. Anteriormente nadie se te levantaba porque la gente decía, pues que tiene el apoyo, ¿no? Pero es que todavía la gente le aprueba, qué sé yo, y no te atreves a enfrentarte. Hoy el escenario es otro porque ya lo ven debilitado, un gobierno debilitado en cierto punto, si bien, insisto, no en los niveles en que Guillermo Lasso llegó en el 2023, pero hay un retroceso en todos los cantones, en todas las provincias en las que ha habido, así sea incluso en Tungurahua, que le siguen dando el apoyo, ya no es con los mismos márgenes que anteriormente tenía. Entonces, es un gobierno que necesita rehacer su estructura, su misma maquinaria, su base,
para poder incluso enfrentar las elecciones seccionales y no sufrir allí otra derrota más. Es decir, no es que todo está perdido, pero necesita trabajar sobre eso porque le puede comenzar a pasar factura si se sigue mostrando con debilidad, con incertidumbre el momento de hacer nuevos nombramientos, con ambigüedad sobre qué simbólicamente expresan esos nuevos nombres, ¿no? Entonces no creo que sea solo el caso de las Malvinas, van a comenzar a pasarle factura a algunos de los traspiés si no corrige el rumbo. Ok, hagamos una suerte de ejercicio lúdico. Gabriela, tú recibes una llamada telefónica que te dice, hola Gabriela, soy Daniel, el Presi. La Oye, de llamar Daniela, Irene, no el Daniel. ah, sabes que estoy perdido, no sé exactamente qué mismo hacer. Estoy realmente necesito prioridades. ¿Qué debo hacer en este momento? No sé si hablar, no hablar, y si hablo, ¿qué digo? Es decir, ¿cuál sería el consejo de una experta, Gabriela? Yo creo que en ese sentido yo le diría que tiene que tener una ruta de acción, ¿no es cierto? Y yo lo haría menos es más. No más de 5 ejes nos tiene que contar el presidente porque Ujú. la ciudadanía no se va a aprender más. Algo ya nos Claro, dijo Caroline hace un ratito, no te vas a acordar las 9, 10 cosas, no. claro. Te vas a acordar de 3 a 5, te diría yo. Y a partir de eso tú le tienes que decir cuáles son las más importantes. Si es que vamos a hacer 2 años, estamos exactamente con los mismos ejes, que es seguridad, empleabilidad, ¿no es cierto? Y probablemente inversiones, que es de dónde va a sacar el Ecuador realmente el dinero. Esas tres son las preguntas principales que tiene ahorita el ciudadano ecuatoriano. Entonces, a partir de esas debería seguir el plan de acción o la ruta de acción el gobierno. Y obviamente tiene que comunicar y tiene que comunicar algo de trasfondo, no solamente los números, lo que ya se ha hecho, sino tiene que comunicar a partir de eso, de dónde va a sacar los fondos, cómo los piensa invertir, ¿no Mm, es cierto? O sea, un poco más de información de peso y sobre todo mostrar lo que se está haciendo, no es de aquí a 4 años esperamos que. claro. Entonces tiene que priorizar a corto, mediano y largo plazo qué va a hacer y sobre todo qué va a estar visible el siguiente paso. No me parece tan descabellado que nos haya mostrado una cárcel del encuentro que se empieza a construir, pero obviamente ahí lo descabellado probablemente era que esté ya en acción ahorita porque era más un populismo carcelario, ¿no es cierto?, para poder ganar votos más allá de la efectividad de. Pero que esté mostrando la construcción, que se vea que hay eficacia, eso no está mal. Ujú, Es que se utilice para tener votos, ¿no? mm. Entonces, muestra las obras que estás haciendo, muestra el progreso que se está creando. Eso es lo importante de comunicar, ¿no? Ok, Yo creo que ahí se han perdido muchos gobiernos en temas de comunicación. comprendo. La misma llamada, Caroline. Hola, Caroline, te habla Daniel Tupresi. Oye, Caroline, tú has sido dura conmigo, me has criticado, has hecho una serie de... Pero en fin, no importa. ¿Te gustaría incorporarte a mi equipo para trabajar y que me ayudes haciendo alguna política de comunicación? ¿Te animas? No, no, mentira. No, así A ver, pues. he hecho, no, no, de una. O sea, Necesitamos mejores profesionales y Carolyn como no. a ver, diremos, es que es simpático, son llamadas que a veces se recibe, igual se dice no. Sí. Lo que pasa es que el espacio de la academia siempre es, en mi opinión, un privilegio que no es difícil dejar. Pero básicamente lo que hemos mencionado cuando se me ha hecho esta pregunta, que no es la primera vez, es que compartiendo lo que dice Gabriela, solamente la juntará un detallito más. Y es que esa comunicación requiere un correlato con el interés de la ciudadanía. Es muy fácil caer en espacios en los que dicen, pero Presi, hagamos esto, tenemos que decir algo positivo, aunque sea, mandemos esto. Seguro alguien le dijo eso a él y dijeron, ya, 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 bueno, ya pon. Y no, no funciona así, porque desperdicias un bonito momento comunicacional para marcar un hito. ¿Qué es lo que este momento más nos duele como ecuatorianos? Así, ¿qué necesidad urgente tenemos? Por supuesto es la inseguridad. La inseguridad requiere resultados y al menos expectativas claras sobre lo que va a pasar, ¿no? Y han intentado por todos los lados y no logran reducir. Pero como sabemos que es un tema de percepción, quizás en inseguridad, si es que hacemos una alianza con las comunidades, con los cantones, con las parroquias sobre prevención desde el gobierno, la ciudadanía va a tener la percepción de que al menos en algo el gobierno está haciendo para mejorar. Técnicas sobre cómo salir con cuidado, cómo mantener un cuidado comunitario, cómo establecer un espacio más
desde abajo, no desde arriba, para trabajar en seguridad. ¿Qué otra cosa abona a la seguridad? La reinserción escolar. A mí me sorprendió, por ejemplo, que 98.000 estudiantes han regresado a las aulas. ¿Cómo es que eso no se ha dicho? ¿Y cómo es que eso no se conecta directamente con zonas seguras, escuelas seguras, casas seguras? Claro, comprendo. Porque esos niños, esos jóvenes ya no están en delincuencia. Y luego yo apuntara a algo que es mucho más directo para trabajar y son medicinas en las farmacias, citas médicas en los hospitales. Claro. Si esas dos cosas comienzas inmediatamente a trabajar, yo sé que están con el Google Health y todas estas vainas, pero lo más cercano a la solución de un usuario es que aquí llegaron las medicinas, aquí están los lotes de, no solo de paracetamol, de todo lo que necesite. Eso es gestión urgente y la comunicación solita se comunica, o sea, te aseguro, no necesitas ni Jaramillos, ni Vélez, ni nadie, Mm. porque allí la gente solita se va a encargar de decir, hace un mes no había, hoy Ahora ya hay. ya hay. Mm. Entonces, lo que le hace falta al gobierno es tener elementos puntuales en los que la sociedad pueda decir, me está sirviendo a mí. La cárcel está allá, nadie dice que no se haga, que en materia de seguridad sigan buscando esfuerzos macros, pero en esto específico necesita el gobierno recuperar espacio, terreno que se ha perdido, ganar confianza, sabiendo que está resolviendo necesidades puntuales. Para ir cerrando ya, Gabriela, y claro, si estamos hablando de gente que se recicla, José Julio Neira creo que es el que tiene mayor cantidad de responsabilidades dentro del gobierno. Y Caroline, ¿por qué te ríes? No, no, no sé. Bueno, No, Fue lo como que pasa es 18. que solo no estoy sé diciendo el nombre. qué número de 18. cargo está, ahí está, la Gaby los cuenta, 18, o sea, es que yo 18. coincido plenamente con lo que dijo, tú puedes aceptar solo aquello para lo que estás preparado, porque quizás el primer acto de corrupción es aceptar simplemente porque te piden algo. Y en eso 18, sí, 18 cargos tiene José Julio. En la sumatoria que más o menos debe estar ya como en 18, ajá. Qué bárbaro, no tenía idea. O sea, yo pensaba que eran muchos, pero 18. se Qué nota entonces locura. el sarcasmo de mi sonrisa, ¿no? Claro. Entonces, puchica, bueno. Entonces, evidentemente, este pobre señor no tiene vida, no sé cómo hace, cómo atiende 18 responsabilidades y todas de ellas sensibles, sin duda, ¿no? Es decir, eso a mí me parece que es un nudo terrible, ¿no? Es una problemática porque no, o sea, creo que sí hemos visto además que terminamos con un gobierno además de multiministros que han tenido varios cargos encargados, mientras Mm, tenías un ministerio tenías otro, un poco le pasa eso también ahorita a la vicepresidenta con vicepresidente, el tema de encargos, ¿no es claro. cierto? Entre sus funciones como vicepresidenta y al mismo tiempo ver temas del Ministerio de Salud. Y yo creo que ahí está la oportunidad de nuevo de ampliar el círculo de expertos. Mm, Lo más inteligente que podría hacer el presidente en este sentido es encontrar, focalizar esos expertos y conversar con esos expertos. Y probablemente darle la oportunidad a las personas que también conoce. De nuevo, yo repito, yo sé que el mayor inconveniente aquí se llama Contraloría y esa es una de las razones por las cuales nadie quiere firmar nada también. Entonces, si yo ya sé eso, si soy el presidente y ya conozco que mi mayor inconveniente se llama Contraloría, entonces lo primero que debería yo reformar y revisar es justamente cuál es la función de esa institución, la de perseguir, la de controlar, la de fiscalizar, cuál es. Y si es que hago eso, entonces yo puedo poner un mejor equipo de trabajo donde todos, creo yo que en ese sentido el presidente es inteligente, entonces tiene que llevar esa inteligencia también a su equipo de trabajo y elegir mejores perfiles. Pero si ya sabe dónde está el nudo de problema, entonces tiene que desatar ese nudo. Hay un ejemplo Estaba, reciente que lo han mencionado ustedes también, que tiene que ver con Enrique Herrería, ¿no? Una persona preparada con su trayectoria, más allá del tema ideológico, en fin, creo que es alguien que sabe de lo que va a hacer, además está en el sitio correcto. No vamos a tener problemas de la corte que diga, por favor, vaya, escriba bien las cosas, eso es un mamotreto que no está bien planteado. Bueno, eso supuestamente ya no va a haber. Y así por el estilo, ¿no? Debería intentar buscar nombres de ese nivel para que finalmente le ayuden al gobierno, ¿no?
No sé Te si... complemento, que Andrés, Sí, solamente 2 segundos, porque, por sí. ejemplo, cuando uno dice la cantidad de cargos que ha nombrado, ¿no? Y hay una nota en Primicias que precisamente hace un listado de ellos. El último fue el 23 de mayo del 2025 y es el secretario, Servicio Nacional de Contratación Pública, el famoso SERCOP. Él es el director general encargado y a su vez es el encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, es el director general encargado 17 de mayo del 2024, en la Increíble. famosa UAFE. A su vez, es delegado del presidente en al menos 5 diferentes directorios y junto con ellos, pero no son cualquier directorio. Por ejemplo, uno de ellos, la Agencia de Regulación y Control Minero. Otro, el de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Una Y foto con así los por dos, el pues. orden. José Entonces, la Julio y... integridad del sector minero también es otro de los espacios donde está delegado José Julio. Entonces, a lo que voy es, tienes demasiadas responsabilidades muy estratégicas además y Imagínese. que básicamente habrá que ver si es que la preparación le permite sostener con solvencia esas responsabilidades. El gobierno lamentablemente ha intentado demostrar que lo nuevo en política es contando con gente preparada, como se hace en lo corporativo, pues exigirle resultados y si faltaran resultados, pues en principio tú puedes allí hacer renovaciones. La pregunta es si en verdad el gobierno estuvo preparado para incrementar la cantidad de gente perdón, reemplazar la cantidad de gente que se requiere para administrar el Estado y luego hacerlo con la mejor gente posible. Bajo esa premisa, la idea de lo nuevo no necesariamente se está encontrando con esa realidad descrita, ¿no es cierto? Con cargos que se están repitiendo, con juegos de sillas, si tú quieres, y en donde se priman no tanto la experticia, que eso sí es bueno de lo corporativo. Pues colocas gente de confianza, pero gente que te da resultados. De Y si no acuerdo. les das resultados, les dices muchas gracias. Se Ujú. prima eso. Esto no está pasando en el sector, en este momento, en el sector público, en la administración que se supone debió mostrar lo nuevo. El que mucho abarca, poco aprieta, eso es más que conocido y esa es la sabiduría sin duda popular. Y la lealtad es importante, pero la eficiencia o la capacitación o la trayectoria es irreemplazable y eso se requiere en este momento de gente que pueda manejar el barco de una manera más segura, con mucha más fuerza, con claridad hacia dónde quiere ir y no Exacto. estar Y tú todavía... y tú lo has dicho, por ejemplo, tú mencionabas a herrería, o sea, puedes tener discusiones sobre herrería, puedes estar preocupado sobre si es que es o no pertinente el nombre, después de haber estado en la Corte Constitucional, hay nombres, e incluso hay discusiones al respecto, pero nadie discute su capacidad, Claro, claro, nadie es discute correcto. su capacidad. Es correcto. Bien, ahora sí concluimos. Agradecerles a ustedes. Veo que Gabriela ya se nos fue, pero bueno, muchas gracias a Gabriela Guerrero, Carolina Ávila por haber estado con nosotros. Súper interesante la conversación y para la próxima tendré más juegos lúdicos. Bueno, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Un gusto. 18:13. Vamos a la pausa, amigos. Venimos ya. Bien, 17:54, continuamos nuestra agenda informativa. Vamos de lleno ya a los temas duros de la vida. Si está nuestro invitado, por favor, que pase al estudio principal. Hace un momento hablábamos sobre la importancia de Olimpiadas Especiales en el Ecuador, que yo creo que ha marcado un antes y un después en términos de incorporar esos seres humanos tan maravillosos que son cuando tienen alguna discapacidad. Pero bueno, decíamos, entramos al área dura para hablar sobre política, en este caso va a ser economía, porque estamos haciendo la evaluación de lo que han sido los 2 años de gestión del gobierno de Daniel Noboa. El día de ayer lo hicimos, hoy día también, más adelante lo vamos a hacer en este mismo programa. Le damos la bienvenida a Osvaldo Landazuri, experto en
análisis económico, justamente sobre el particular. He estado leyendo, Osvaldo, a los tiempos, por cierto, ¿ah? No nos hemos visto. Bueno, Un gusto, Andrés. igualmente, un gusto, Osvaldo, tenerte aquí en el programa. Bueno, estaba revisando evidentemente material para la entrevista y eh, varias opiniones coinciden en que el gobierno de Noboa, por ejemplo, ha mostrado avances en lo fiscal, por ejemplo, ¿no? Pero que el reto está en lograr una estabilidad a largo aliento y sobre todo el crecimiento económico, la generación de empleo, en fin. No sé si por ahí podrías empezar la reflexión. Bienvenido. Gracias, Andrés, siempre es un gusto. A ver, yo creo que avances en lo fiscal es también discutible, ¿no? Es decir, si bien tienes tú por ejemplo, reservas que están más altas, 9.400 millones, todavía abajo, para que tú tengas una idea, Perú tiene 70.000 millones de dólares de Uf. reservas internacionales, el Ecuador tiene 9.400. De todas maneras, es un avance indudablemente. Creo que también el hecho de que el Ecuador de Noboa haya venido de una serie de elecciones, de una serie de incertidumbre política, le favoreció en buena medida porque siempre la política y las elecciones traen incertidumbre y la incertidumbre genera, en términos económicos, posponer consumo, posponer inversiones. Entonces, una vez que eso se regula o si pasamos ya a esa época, pues indudablemente hay un repunte de algunos temas, pero lo que sí ha pasado es que Noboa presenta un déficit fiscal que yo realmente le comparo al de la pandemia. Es decir, el año pasado alrededor de 5.000 y algo más millones o algo por el estilo. Bueno, 5.000 millones y el próximo 5.400 millones. Entonces, realmente es bien discutible esto del equilibrio fiscal y probablemente haya que ver, como siempre, varios indicadores para sacar mejores conclusiones. Ahora, mencionaste el tema de las reservas internacionales que han tenido un pico alto histórico, como mejora. La pregunta es, ¿cómo se logra aquello? Es decir, ahí ha actuado bien, ¿de qué manera el gobierno para lograr eso? Evidentemente aspiraríamos a que eso mejore todavía, pero de todas maneras en relación a los años anteriores es una mejora. ¿Por qué? ¿Cómo se logró? Bueno, en gran medida respetando las reservas, porque como tú sabes, el grueso de aquellas reservas no son del gobierno central, es decir, Es de todo. es fundamentalmente los bancos privados, están los depósitos de los gobiernos autónomos Centralizados. descentralizados, El IES. están algunos depósitos del IES. Entonces, en realidad, nuestro banco central más bien es un banco de reserva una vez que nos dolarizamos. Entonces, lo que ha pasado es que el gobierno no ha metido mano a esas reservas, ha dejado que los indicadores de los verdaderos dueños de aquel dinero estén fluctuando de acuerdo a lo que determina incluso la ley en el caso de los bancos. No te olvides que tienen que tener un encaje bancario, tienen que cumplir ciertos requisitos de liquidez y eso es lo que se ha respetado en términos generales. En esa línea yo el Banco Central sí le he visto con un comportamiento relativamente profesional Mm, para lo que suelen ser las instituciones ecuatorianas, en donde el claro. gran problema que tenemos es que más bien no hay instituciones. Yo le he visto al Banco Central, sigue siendo claramente un instrumento del Estado, pero al menos informa, al menos da las cifras y, entre otras cosas, se han respetado estos famosos cuatro balances, ¿no? Que es decir, separar bien la plata de cada Ok. uno de los actores para que tú tengas un mejor desempeño. Pero siempre será discutible porque tendrás actores que te dicen, bueno, ahí está la salud, no hay medicinas, está la seguridad, Mm. tampoco tiene ahí usted presupuestos cumplidos. Es decir, por eso digo yo que es un asunto que podría caracterizarse por tener como que dos, tres, cuatro aristas para analizar realmente cómo está la economía ecuatoriana. Ahora bien, el gobierno ha debido tomar, o el presidente Noboa en concreto, algunas decisiones un poco duras o Sí. polémicas. Me refiero, por ejemplo, al alza del impuesto al valor agregado o la eliminación del subsidio al diésel, que finalmente en términos microeconómicos han permitido que el Ecuador finalmente acceda a créditos multilaterales o han inyectado sobre todo liquidez en la economía. ¿Cómo evalúas eso? A ver, decidió tomar medidas que fundamentalmente fueron de parte del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Ok. Monetario Internacional le puso tres temas que son muy relevantes. El primero
es el aumentar la recaudación de impuestos. Para eso había algunas maneras, la más sencilla era subir el IVA. Yo recuerdo claramente en el cambio de mando, cuando me reuní con el ex ministro de Finanzas Vega, yo Mm, le decía, un camino puede ser el tema del IVA, no sé si habrá servido eso para algo, pero unos 2 puntos del IVA puede ser una medida como más plana que mm, estar viendo otra vez qué saco por aquí, qué saco por allá. Entonces era un asunto del Fondo Monetario. El otro asunto eran los subsidios y tuviste la respuesta del gobierno fue levantar el subsidio a las gasolinas y al diésel. Yo siempre estuve de acuerdo con aquello. Lo que no comparto yo es que no se sepa a dónde va esa plata. Yo siempre pensé que esa plata debía dedicarse a inversión. Y al claro. final lo que tú tienes es un gran hoyo negro que se llama sector público, los GATS, el gobierno central, que no rinden cuentas. Entonces, tú por la constitución misma tienes que entregarle una parte al GAD, una parte a los otros actores y en realidad nadie rinde cuentas. Y hay un tercer tema que te pidió el Fondo Monetario que estamos esperando varios analistas con bastante probabilidad y es una reforma tributaria. Según el Fondo Monetario, lo que ellos proponían era que tú racionalices lo que en economía se conoce como gasto tributario, es decir, todas las exenciones que tiene. Mm, Son más o menos 5.000 millones de dólares, pero el grueso de esa plata son los productos de la canasta básica que están exentos, entonces no hay cómo topar aquellos productos. Pero sí te quedan unos 1.200 millones de dólares que son cuestionables. Tienes, por ejemplo, exención de impuesto a la renta a empresas que propusieron ciertas inversiones. Yo incluso encontraba, y eso también me lo dijo el ministro Vega en su momento, empresas que venden ropa, por ejemplo, contratan 20, 30 personas. Yo no sé si es que eso justifique una disminución del impuesto a la renta y cosas de ese estilo. Por ejemplo, profesionales privados de la salud, está el transporte, mm. todos estos temas están exentos de IVA. Entonces, el Fondo Monetario te dice, haga una gran reforma. Tú recuerdas que Vega en algún programa de televisión le dijo, esta va a ser la reforma, la madre de las reformas que va a durar 20 años, no sé si te acuerdas de esa frase, Mm, pero eso es lo que el Fondo Monetario le estaba pidiendo. bien. Entonces, el tercer tema. Qué increíble. Ahora, hay un elemento que parecería no solo propio del gobierno en términos generales, también los GATS. Esto es de no ejecutar el presupuesto asignado y finalmente estamos finalizando, ayer dábamos esas cifras, estamos finalizando el año y muchas instituciones no han ejecutado ni el 40 o el 45% de su presupuesto. Entonces, ¿cómo se dinamiza la economía si no hay eso? Claro, claro, exacto. Es que el Ecuador, Andrés, vive en un engaño como que fuéramos niños, ¿no? O sea, en ese asunto sí la Constitución peca realmente de algunos temas que debían haber sido revisados. Entre paréntesis, yo nunca estuve de acuerdo con una asamblea constituyente porque no veía que era el momento y también veía unos riesgos bien altos. Yo Mm, decía, ¿qué pasa si es que más bien te sale una mayoría contraria y te sale una constitución al otro extremo? claro. Entonces, como viví de cerca el tema chileno, el año pasado estaba estudiando allá en el extranjero y viví las secuelas de lo que fue ese efecto constituyente allá en ese país, es muy delicado y tú sabes que al final Chile se quedó sin constitución y después de 2 años. Pero bueno, regresamos al tema y Mm, entonces lo que sucede es que no ejecutas porque no tienes plata, porque tienes un déficit de 5.500 millones de dólares, que es una locura de déficit, es decir, es una barbaridad de déficit y entonces todos nos engañamos. Presentamos la proforma presupuestaria con cualquier y tú cosa. ves, y con cualquier cosa. Entonces Claro. le pones ahí que vas a vender activos petroleros por 1.000 millones, le pones que vas a concesionar otras cosas por otros 1.000 millones, le pones que vas a tener otros ingresos por tanto, y después le dices voy a subir el gasto en salud, el gasto en educación, tal y como me manda la Constitución. Nada de eso pasa. Entonces al final termina siendo un ejercicio en el que tú estás autoengañándote y además parte de un principio, Andrés, los que estamos en el sector real sabemos mucho más de estos que la mayoría de analistas y de funcionarios públicos. Y es que no necesariamente el poner más plata en algo que es ineficiente le cambia para que se vuelva eficiente. Es decir, si tú le metes más plata a un hospital corrupto, a un hospital que tiene compras de medicinas con arreglos para intermediarios, Mm, si tienes demasiados administrativos y pocos médicos, metes más plata a eso y realmente es más ineficiencia. Lo mismo mm, las empresas públicas, tú no tienes balances, no tienes nada, ni siquiera sabes en qué está Petroecuador, no sabes qué pasa con CENEL, con SELEC. Entonces, el gran punto creo que es que este año tú vas a crecer, de acuerdo a mis cálculos,
crecerás un 3%, 3,5%, que es bueno, Ujú. pero ahí tienes un rebote del año pasado primero. Segundo, tienes unos bonos que ha dado Novoa ahí para que tú tengas esta cifra. Los bonos que ha dado son 260 millones y la inversión es 120 millones. Así es la realidad. Qué Entonces, increíble. imagínate. Y lo tercero, remesas. Y Claro, entonces tú dices eso, nos estamos pareciendo más a Honduras, más a El Salvador, claro. antes que parecerse más a Uruguay, a Chile, que para mí son economías que podrían marcar un sendero hacia dónde caminar. Entonces, creo que todavía hay que ver, me parece que este crecimiento no va a ser sostenible. Tienes el precio del petróleo de por medio, tienes Claro. además lo que pasó en Imbabura. Entonces, habrá que ver cómo terminan las cifras, pero sin hacer cosas estructurales, sin que tengamos un gran diálogo, sin que realmente los mandatarios aterricen en la realidad y gobiernen, pues muy probablemente lo que tienes son verdades a medias. Un último dato es que tú tienes este año 7.400 muertes violentas, Uf, que ese es un aumento muy significativo frente al año pasado que fueron 5.500. Entonces, ese es el otro dato que le falta al gobierno. uf. En mi gobierno subió 30, 40% las muertes violentas en el país. El Ecuador ya es el país Más. más violento del mundo. Yo realmente contaba que no estuve aquí en el paro, estuve en la China y en Turquía por temas de negocios, pero lo que se ve desde afuera es que el Ecuador es un país sin rumbo, ¿no? Sin norte, como que me preguntaban, por ejemplo, varios embajadores, ¿cómo así constituyente? ¿Cómo así quieren refundar a su país en medio de una crisis tan grave? Entonces, creo que esos mensajes, ojalá y ahora el presidente los logre sintonizar mejor una vez que ya no esté en elecciones y que pueda dedicarse a gobernar, que creo que es lo que le hace falta al país. Leía, te decía, sobre el material en términos de análisis de algunos expertos y coinciden en los logros. Tú decías hace un momento el tema de las reservas internacionales, pero también se anota un superávit robusto de cuenta corriente. No sé a qué se refiere aquello. Se debe referir a la cuenta corriente, a la balanza comercial, me imagino Ah, ok. yo, porque un superávit en cuenta corriente no le veo por ningún lado. En el lado fiscal, tú Mm, partes ya de negativo en el déficit primario. El ya. déficit primario es antes de pagar los intereses de la deuda y ahí tienes tú ya un déficit de 900 millones de dólares, cerca de 1.000. Cuando le sumas todo lo que tienes que pagar por deuda, llegas a los 5.400 millones. Entonces, Ujú. en la cuenta comercial, imagino que se refiere a la balanza comercial, que es positiva déjame ver el dato, hasta el último dato, 4.600 Ok. millones de dólares, es decir, han aumentado las exportaciones. Pero lo delicado ahí, lo que hay que tenerle como un marcador bien importante es lo que alguna vez conversamos, China. Con China tú tienes una balanza comercial negativa, no petrolera, no minera, de 2.600 millones hasta el mes de septiembre de este año. Yo estimo que terminará en 3.000 millones negativa. Es decir, está pasando lo que todos veíamos que iba a pasar, ¿no? Es decir, si bien le vendes más camarón, más plátano, compras más autos, más computadoras, más Claro. teléfonos, y realmente la balanza comercial es un desafío enorme, tal y como lo advertimos en su momento. Finalmente, ¿cuál sería a tu juicio la mejor estrategia para dinamizar la economía para el próximo año? Es decir, ¿cuál podría ser esa estrategia? Primero, yo coincido en que hace falta inversión, es decir, si es que tú no logras Claro. unos buenos proyectos emblemáticos, por ejemplo, yo haría como en su momento fue el OCP, Andrés, no sé si lo recuerdas, Ujú. yo estaba fuera del país, pero se trató ese tema en el extranjero porque el Ecuador estaba dolarizándose o recién dolarizado, o un poco antes de dolarizarse, me parece, y eso dinamizó mucho la economía. Entonces, yo me inclinaría más por las alianzas público-privadas, es decir, es lo que le veo más rápido. Me inclinaría también por concesionar algunos activos estatales que podrían mejorar mucho con administración privada, y yo me inclino, por ejemplo, por la propia refinería de Esmeraldas. Me parece que puede ser un buen camino. Ya. Lo otro en el caso de CNT, es decir, deshacerte de ciertas cosas, etcétera, y con eso tratar de que la inversión pública se dinamice. Lo malo de aquello, de cómo veo yo las cosas hoy, es que probablemente si tú no arreglas la casa adentro, es decir, tu gasto corriente es demasiado alto, es decir, te prestan 600 millones del Fondo Monetario y eso te dura para 15 días de sueldos y salarios de la burocracia. Sí. Entonces, es nada. Nada, Entonces, claro. estás ahí patinando en una deuda que para pagar deuda y todo lo demás. Entonces, creo que sí hay que hacer muchos recortes en el lado público y no necesariamente los recortes significan menos eficiencia. Insisto,
No hace sentido que les subas el IVA, que les quites los subsidios y que no De tengas acuerdo, para la diálisis, no tengas de para acuerdo. sacar cédulas, pasaportes. Y eso, Andrés, tiene que ver con una segunda recomendación relevante. Tenga un buen equipo. No tenga empleados a los ministros, es decir, como si fueran empleados de una hacienda, de una empresa privada. Claro. Y ni así, porque yo no manejo así las cosas. Pero bueno, tenga un equipo que realmente le diga no, que realmente le diga esto es lo que hay que hacer y que tenga experiencia en las cosas que esté encargándoles manejar. Muy claro, te agradezco como siempre, ha sido Osvaldo Landazuri, experto en análisis económico. Por cierto, Osvaldo, estoy indeciso para mis próximas vacaciones, ¿China o Turquía? Turquía, sin duda, ¿Así? Estambul, para que pueda ir cenar frente al Bósforo, puede ser una de las mejores experiencias de la vida. ¿Cenar dónde? En el fósforo. Frente al Bósforo, al canal del Bósforo que divide Ah, Europa y Asia. caramba. Esas son palabras mayores, vamos a considerarlas. No, no tanto como crees, pero es un bonito país para conocer. Sí, sí me han hablado, pero bueno, lo voy a considerar. Muchas gracias por esa sugerencia. Osvaldo Landazuri, gracias y que tengan una buena tarde, noche. A las órdenes, estimado Andrés, un gusto. Igualmente, hermano, gracias. 18:11, tiempo de pausa, ya venimos. Bien, 18:12. Continuamos, amigas, amigos, con nuestra agenda informativa el día de hoy. Damos la bienvenida ahora a Pablo Encalada. Que prenda la cámara, Pablo, para verificar que eres tú, no sea que sea la IA, nunca se sabe, hermano. Ahora hay que verificar todo. Bueno, ahí lo tienen, abogado penalista, docente universitario, lo hemos invitado porque, bueno, hay un episodio que ya lo comentábamos cuando recién empezó, ya la historia empezó con un viaje medio sospechoso del señor Wilson Toainga, pero bueno, vamos a hablar de eso. Y de ahí ya uno empezaba a elucubrar cuál sería el desenlace. Y finalmente ocurrió, el señor Carlos Alarcón es el titular ahora en la Fiscalía. Y bueno, lo hemos invitado a Pablo para poner en contexto este tema, ¿no? Leía, por cierto, un editorial, un trabajo de Martín Payares, el periodista que nos da insumos sobre este tema. Así que voy a hacer una suerte de guía de las ideas que me parece que le anota muy bien. Bueno, um, empecemos por eso. Es decir, esta historia no es tan inocente, ¿no? Es decir, insisto, empieza con el viaje del señor Toainga, luego nunca más se vuelve a posicionar, digamos, de manera formal, que se iba a otra parte, que dejó, que no sé qué, y hubo una subrogación de la subrogación que allí empieza también a oler un poquillo mal, ¿no? No sé si quieres empezar por ahí. Bienvenido. Hola Andrés, qué gusto estar acá. Un saludo a toda la audiencia. Hay Gracias. algunas cosas que creo que hay que decir sobre el tema y es que el doctor Toainga, digamos, había un problema en la fiscalía y era que el doctor Toainga no tenía una persona que le ayude, digamos, un subrogante. Esa es Ya. la verdad. Ujú, O sea, ujú. no tenía un subrogante. Y yo te cuento esto, una cuestión, digamos, una anécdota personal. Yo me reuní con él, no sé si habrá sido en el mes de agosto, por ahí, por temas de trabajo. Y la verdad es que el hombre se veía visiblemente cansado, o sea, se veía visiblemente agotado, así Agotado. como ya no puedo más. Entonces él decía, yo ya tengo que cubrir, soy fiscal general, soy fiscal subrogante, soy jefe de la unidad de crimen organizado. ¿Y qué te dijo? Ayúdeme. No he salido 4 años de vacaciones, me decía. O sea, el hombre estaba visiblemente cansado. Ay, Entonces, sobre esto sí es importante que digamos que la ciudadanía entienda que sí había falta nombrar a un ok. fiscal que lo suceda, ¿no es Ya. cierto? Eso sí era necesario. Y el problema de esto lo trae el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no es cierto? A quien tiene la culpa de que esté pasando esta situación es el Consejo de Participación Ciudadana que no ha podido hacer el concurso. Porque Claro. en el mes de abril de este año, del 2025, ya debía haber sido relevada Diana Salazar, ¿no es cierto? Ya se quedó unas semanas más, un Ujú. mes más, yo no sé,
pero era el Consejo de Participación al que le correspondía hacer el concurso. Entonces, ellos nos dejan en este problema y claro, luego viene este desenlace que tú ya has comentado. Ahora, se preveía, ¿no? Porque efectivamente todo estaba, digamos, organizado y ahí se menciona la participación del Consejo de la Judicatura cuando sale entusiasmado el señor Godoy, también operador del gobierno, a hacer todo lo que era necesario para finalmente que salga el señor Carlos Alarcón como titular. Ese procedimiento también fue cuestionado. ¿Tú qué opinas? Sí fue cuestionado, es verdad, porque claro, ahí había una discusión, a quién le corresponde, digamos, porque legalmente no está previsto cómo nombrar el encargado del encargado, ¿no es cierto? Decíamos, no, esto es el fiscal general, tiene un fiscal subrogante, y cuando se va Diana Salazar, queda Wilson Toainga. Entonces aquí el problema es cómo nombrar al encargado del encargado. Y entonces ahí, claro, había un espacio para la maniobra y lo que hizo el Consejo de la Judicatura, primero el doctor Toainga en realidad le pide a la Procuraduría General del Estado que le diga cómo nombro, ¿no es cierto? ¿Cómo se tiene que nombrar a un encargado? ¿Lo hago yo? ¿Lo hace el Consejo de Participación? ¿Lo hace la Judicatura? Esto le pregunta a Toainga. Y el Procurador General del Estado le dice a quien le corresponde nombrar al encargado del subrogante, ante la ausencia del fiscal general titular, es al Consejo de la Judicatura a partir de una lista de elegibles, ¿no es cierto? Y es ahí donde el Consejo de la Judicatura, digamos, con un marco amplio de discrecionalidad, lo que hace es, digamos, puso una terna ahí de tres buenos fiscales. Digo, finalmente, el actual fiscal Alarcón es un fiscal de carrera, ¿no es cierto? Que esto es algo que a mí sí me parece que hay que decirlo, ¿no? Sí, Porque sí. no es que trajeron a alguien de Carondelet, o no es que trajeron un abogado de Industrial Molinera, no, no, bueno, es un fiscal de los elegibles que finalmente ha sido designado. Entonces, eso hizo el Consejo de la Judicatura. Y luego, claro, Toainga sale, yo no sé si de vacaciones, salió de viajes por ahí, ya te digo, el hombre estaba muerto, pero sí volvió, Así Andrés, volvió. sí volvió, sí volvió. Sí volvió, tuvo varias actuaciones, y de ahí a los rumores que hay en el medio, ya digamos, creo que ya este rato es llover sobre mojado porque los resultados están ahí, ¿no es cierto? Habían rumores todo el tiempo de que está siendo presionado, de que no va a Claro. volver, mil rumores. Y al final se concretó lo que a muchas personas comentaban y era que él iba a renunciar. ¿Por qué lo hizo? Ya, la verdad es que yo no sé. Lo hecho cierto es que él renunció a la subrogación y tenemos un fiscal general encargado que es Carlos Alarcón. Yo decía al inicio, porque comentaba este tema, que efectivamente el abogado Alarcón tiene un currículum, una hoja de vida que lo respalda por más de 20 años, ha tenido casos importantes, sin duda, pero también no hay que dejar de lado que él ha sido, sí, abogado de Daniel Noboa, ¿no? En el caso de la ex esposa Gabriela Golbán y su familia, a la que se le despojó de contratos de seguros de Petroecuador, por ejemplo. También está el tema de Yacu Pérez, que solicitó una investigación a propósito de supuestos tráfico de influencias, o el tema de Aquiles Álvarez, también lo tuvo él, o el tema de caso Neme, ¿no? Que se investiga el hijo de Verónica Abad. Es decir, todos esos casos, y quién sabe si hay más, directamente con intereses de Daniel Noboa. Entonces, vamos, ahí sí hay una cosa que hay que No hay mencionar. como tapar el sol con un dedo, ¿no? Me parece a mí bastante evidente que el fiscal Carlos Alarcón ha recibido el respaldo del gobierno. Creo que eso ¿quién podría desconocerlo, ¿no es Mm. cierto? Porque su designación se hace en el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura está, digamos, controlado por el gobierno, así que no podemos tapar el sol con un dedo y Ujú. él ha recibido el apoyo del gobierno. Yo supongo que el gobierno estará cómodo con él, pero bueno, digo, yo al final ya veremos sus actuaciones en lo posterior, ¿no es cierto? Cómo procederán. Por ejemplo, yo en los primeros días de su encargo coincidimos en una audiencia en Corte Nacional en la cual él estaba acusando a policías, ¿no es cierto?, por casos de graves violaciones a los derechos humanos. Mm. Y yo entre mí decía, ¿será que le gusta esto al gobierno? No le ha de gustar mucho al Claro, gobierno, claro, claro. pero ahí estaba el hombre. Entonces un poco, digamos, ahí hay un margen de discrecionalidad que lamentablemente el Consejo de Participación ha provocado. Ahí hay un margen también de cooptación del poder que el Ejecutivo, digamos, tiene mucha injerencia en el Consejo de la Judicatura y que ahora veremos cuáles son las actuaciones del fiscal Carlos Alarcón. Ojalá que él pudiese desmarcarse, digamos, no sé, esto es
que eso no podría sonar ingenuo, pero ojalá pudiera desmarcarse un poco y hacer una actuación, digamos, apegada al derecho. Quiero que veamos la opinión de un conocido abogado sobre este tema para que lo comentes. Lo vamos a poner en pantalla. El tuit dice: ¿se imaginan lo peligroso que sería un fiscal general empleado del presidente como fue Galo Chiriboga y con el poder que ejerció Diana Salazar? De terror. La fiscalía debe ser independiente. ¿Quién dijo esto? A ver, caramba, lo tenemos al propio aquí. Bueno, a ver, ¿cómo es la cosa? No, sí, es que es así, yo sostengo aquello, me mantengo firme en en esa Ya. convicción, porque aquí hay una cosa que hay que tenerla presente. ¿Yo por qué hago esta comparación? Porque Galo Chiriboga fue empleado del gobierno, digamos, fue Ujú. Sí, empleado sí, del presidente Correa, evidentemente, ¿no es cierto? claro. Pero él no tuvo la capacidad para explotar el poder de la fiscalía, ¿no es cierto? Luego viene Diana Salazar, que por el contrario, digamos, yo no creo que podamos decir que fue empleada de alguno de los gobiernos y fue más bien súper dura con todos los gobiernos, pero en cambio fue una persona que supo explotar el potencial de la fiscalía y yo esto siempre lo digo, para bien o para mal, yo fui muy crítico de muchas actuaciones de Diana Salazar. Lo que les estoy diciendo es que Diana Salazar supo usar el poder de la fiscalía para crear en cierto punto hasta terror, ¿no es cierto? Entonces, si mezclamos estas dos digamos, prácticas del empleado y de la persona que explota el poder, es peligrosísimo sería peligrosísimo que el actual fiscal general sea un empleado del gobierno, ¿cierto? Entonces, si es que eso llega a suceder, claro, es de absoluto terror. Por eso digo yo, al menos se trata de un fiscal de carrera, ¿no es cierto? Y no lo que en algún momento sospechábamos, pensábamos que podía ser alguien del círculo íntimo del actual presidente. El fiscal general actual, Carlos Alarcón, al menos que yo sepa, no es del círculo íntimo, aunque cierto es que ha tenido casos que son, digamos, de interés del gobierno. Yo entiendo que hay una sospecha sobre eso, pero no es, digamos, un abogado que ha sido abogado de él privadamente, como otros que han estado sonando. En todo caso, en estos 2 años, el Gobierno Nacional ha logrado el control de la Corte Nacional de Justicia, la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, Procuraduría, Consejo de Participación Ciudadana. Así que solo nos queda Barcelona, pues. No, ¿qué digo? Solo nos queda la Corte Constitucional, como órgano Que, independiente, ¿no? que en buena hora, yo hablaba hace un ratito con un colega abogado que andaba promoviendo el sí. Digo, qué bueno que no lograste convencer a la gente, porque hoy estaríamos en una aventura de una inestabilidad total, la Corte Constitucional ya con los días contados, porque se hablaba mucho que iban a asumir plenos poderes, iban a sacar a la Corte, etcétera. Digo, qué alivio que el país le dijo que no a esta aventura refundacional, y entonces sí, como dice Andrés, nos queda la Corte Constitucional. Creo que una de las consecuencias de la consulta popular es que la Corte queda fortalecida y por lo tanto tenemos un contrapeso serio, ¿no es cierto?, que es la Corte. Así que en buena hora nos mantenemos en un Estado democrático. Ahora, hacía referencia que este es un artículo que lo estaba leyendo de Martín Payares y él destaca un aspecto que considera llamativo y lo comparto. Dice: la Corte Constitucional, a pesar de esa independencia y esa posición que ha tenido, ha demorado en tramitar las acciones de inconstitucionalidad en contra de la designación de Alarcón. Hay una que es de la bancada de la Revolución Ciudadana y la otra de la Unión Nacional de Educadores. Para varios especialistas, esa designación fue irregular. Es curioso que no se haya dado trámite con mayor agilidad de la Corte. No sé, la Corte tiene un montón de trabajo, ¿no es cierto? Y la Ujú. Corte sí, digamos, lo que suele hacer es priorizar las causas en función Claro. digamos, determinadas circunstancias, ¿no es cierto? Hay casos excepcionales en los que puede priorizar. Y a veces hay casos que no tienen la suficiente fundamentación como para sostener una vulneración constitucional. Yo no estoy seguro, Andrés, que ahí haya un buen argumento respecto de la inconstitucionalidad. Hay un vacío legal, Mm, y la otra es quién tendría que nombrar el Consejo de Participación Ciudadana, mm. cómo, a partir del concurso anterior, Pucha, qué... y si uno ve, hay algunos nombres ahí que quedaron detrás de Diana Salazar, hay algunos que dan terror, entonces yo no sé si el remedio puede salir peor que la Claro, claro. enfermedad, ¿cierto? Pero Ahí hay que tener mucho cuidado.
qué galimatías, ¿no? Realmente estamos en una cosa, pero de... Pero es el Consejo de Participación, Andrés. ¿Por qué no le exigimos al Consejo de Participación que termine de hacer el concurso? Mm. O sea, es ahí. ¿Por qué nos damos tanto las vueltas? ¿O realmente no quieren hacerlo? ¿Eso será acaso? ¿Será que no quieren hacerlo y dejar este vacío para que se vaya prolongando? ¿Será eso? No sé. El artículo de Martín concluye con una idea, dice, más que una jugada, este tema del fiscal, ¿no? Más que una jugada administrativa, luce como una estrategia de supervivencia, asegurar que ninguna investigación alcance al círculo presidencial. Gravísimo sería algo así, ¿no? Es decir, estar protegido por todas partes para evitar que se investigue alguna posible irregularidad. Que fue el caso de Galo Chiriboga, ¿no? Sí, Exactamente el caso de Galo total. Chiriboga, lo cual sería terrible, pero es un poco ingenuo, porque no te olvides que los delitos de corrupción, aquellos relacionados con la contratación pública, son delitos imprescriptibles. Y ya lo vivimos con el correísmo, digamos, cuando salió el correísmo del poder, hubo una avalancha de investigaciones en contra del correísmo, incluso unas arbitrarias. O sea, Ujú, incluso algunas que no tenían sustento, ujú. incluso esas, digamos, fueron impulsadas, ¿no es cierto? Otras que sí tenían llegaron incluso hasta sentencias. Pero claro, el tema es que, o sea, hay muchos de nuestros políticos parece que nacieron ayer. O sea, no saben que el poder es efímero, que hay un péndulo en la política, que nuestro país históricamente va de un lado a otro, y cuando creen que porque están sentados ese momento en el poder y pueden hacer lo que les dé la gana, creen que no les va a alcanzar la revancha, a mí me parece de una ingenuidad terrible. Así que si es que el afán fuese, ¿no es cierto?, controlar la justicia para que no los toquen en sus actos quizás de abuso de recursos del Estado, Mm. pues están muy equivocados porque tarde o temprano el péndulo va a cambiar. En todo caso, y para concluir esta conversación, la justicia, la administración de justicia en el país, ¿cómo la observas? ¿Creerías o tienes esperanza de que se respeten los debidos procesos? ¿O hay la sensación de que pudiese haber una influencia exagerada de parte de los intereses del gobierno? Pero es lo de siempre, Andrés. Mm, Tú tienes gobiernos populistas, digamos, hay un estudio de Santiago Basabe, no solo en el Ecuador, sino de varios países digamos, tercermundistas sobre todo, en donde hay una constante de que donde hay presidentes caudillos, caudillistas, con un poder popular muy fuerte, generalmente el poder judicial es menos independiente, es más mm, dependiente de este caudillo, ¿no es cierto? Y cuando es mm, menos caudillista, el poder judicial tiene más libertad. Y creo que lo podemos comparar con los últimos gobiernos. En la época de quizás de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso, la función judicial quizás fue un poco más independiente. Hoy, ¿no es cierto? O como el gobierno de Correa, la función judicial es menos independiente. Claro que me da preocupación, Andrés, totalmente, cuando no se trata esto no se trata de quién está ahí, de las personas, se trata de cómo funciona el modelo. Y el modelo actual, tal cual como establece la Constitución del Ecuador, es un modelo que procura, digamos, que el Ejecutivo tenga injerencia en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Y esto se demuestra en el Consejo de la Judicatura o en la Fiscalía General del Estado. Y esto son cosas que podíamos cambiar o que podemos cambiar con una reforma constitucional para la cual no hace falta una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Se lo puede hacer a través de una reforma bajo los canales establecidos en la Constitución. Lo que me preocupa es que esto no creo que quiera cambiar el gobierno. listo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, Pablo. Oye, por cierto, tengo pendiente un viaje a Loja, ¿no? Si me decido, te comprometo para que me ayudes, porque yo he ido varias veces, pero en plan de trabajo, un día, 2 días y regreso, ¿no? Quiero ir en plan tranquilo a recorrer y qué sé yo, así que ahí para que me des tips, Encantado de comprometido. la vida. Ya, Yo estuve este fin de semana y estuvo realmente espectacular porque coincidía con el Festival de las Artes, que es sí, un festival que se hace en estas fechas, en sí, noviembre todos los años, y sí, la sí. verdad es que estuvo lindísimo. Yo no me imagino ningún lugar del Ecuador donde hay una fiesta tan linda con la gente en la calle, con tanto Sí, arte, con sí, sí, tanto sí. concierto, tanta cultura. Así que ojalá que puedas ir, Andrés. Sí, sí, por eso te vi justamente ese comentario. Dije, caramba, tengo que ir. A mí que además me encanta la música, así que es algo pendiente. Además, el entorno, la gente, la comida, en fin, hay mucho, mucho por visitar y ver. Gracias, Pablo, por haber estado aquí. Que tengas una buena noche. Chao, Andrés. Buenas noches con todos. Gracias.
17:34, amigas, amigos, continuamos nuestra agenda informativa tal como lo anunciamos. Nos interesa tener detalles de esta polémica que ha surgido en torno a estos procesos de contratación con el Cercop que tiene relación con las fiestas de Quito. Hubo esta denuncia de parte del alcalde Pavel Muñoz en el sentido de que Cercop estaba obstaculizando y finalmente entorpeciendo, dañando las fiestas de Quito porque había encontrado observaciones en algunos procesos y por lo tanto quedaban descartados. Bueno, sobre ese particular hemos invitado a dos concejales del municipio de Quito, Wilson Merino y Michael Aulestia, a quien les damos la bienvenida. Como decía al inicio, tratar de tener aquí a un representante de la Revolución Ciudadana es perder el tiempo porque nunca aceptan invitaciones, al menos de este programa. No sé por qué, pero bueno, en el fondo sí sé por qué. En todo caso, es imposible contar con esa versión, así que con nuestros invitados procuraremos tener luces sobre el particular. Entonces, aquí, como decía al inicio, hay como dos versiones, ¿no? El municipio se queja porque dice que esto es una retaliación o una venganza para entorpecer, para generar una mala imagen del municipio, mientras que Cercop dice no se cumplieron con los procedimientos, cómo se deben plantear las solicitudes, qué sé yo, y por lo tanto quedan descartados. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes? Me gustaría una primera intervención de cada uno sobre este particular. Wilson, empecemos contigo. Buenas tardes. Hola Andrés, Mike, un saludo grande a toda tu audiencia también. El caso Chancho Pillo, la suspensión de las fiestas de Quito, la falta de planificación, no son temas aislados, Andrés, es parte de un mismo patrón que lo hemos venido denunciando desde hace más de 2 años, ¿no? Nosotros que hemos hecho un trabajo técnico, hemos experimentado gritos, violencia, me apagan el micrófono, me quieren sacar de la sesión. Así es, lo Y hemos eso visto. de alguna manera demuestra que estamos cerca de la verdad, ¿no? El alcalde Muñoz, con muy poca inteligencia emocional y sin capacidad de manejar el Consejo Metropolitano, ha permitido que ese tipo de violencia exista, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que a nosotros nos obliga a seguir fiscalizando. En tu caso, Michael, ¿cuál es la reflexión que te provoca este episodio a propósito de los argumentos de lado y lado? ¿Cuál es tu posición? Apreciado Andrés, un saludo cordial a Wilson, también lo mismo a los amigos que nos ven ahora. Bueno, me parece que lo que ha dicho Wilson es en la realidad lo que nos ha tocado atravesar en estos casi 2 años y medio de gestión. Veo que hay un pretexto más a esta crítica, a este reproche ciudadano, sobre todo que lo ha hecho la ciudadanía en torno a la baja ejecución presupuestaria. Si tú le sumas a estas excusas que ha planteado el alcalde, que es el Cercop el que no le permite ejecutar el presupuesto, que es el Cercop el que le coloca trabas para iniciar estos procesos de contratación pública para las fiestas de Quito. Y yo le coloco un adicional a esto, que es que en septiembre de este año, Andrés, se hizo una reforma al presupuesto del año 2025 del municipio de Quito, en el que se incrementó $3 millones a la Secretaría de Cultura para que pueda llevar adelante estos procesos de contratación de fiestas de Quito. Parecería que al alcalde Muñoz se le hace más fácil, digo esto entre comillas, contratar para fiestas que contratar para obras. Y se ha develado que la incompetencia de la Secretaría de Cultura, la falta de prolijidad, de transparencia en los procesos de contratación, es lo que el Cercop ha reclamado. Lejos de esta justificación de que se colocan trabas, más bien, Andrés y amigos, es que la Secretaría de Cultura no ha podido responder a cabalidad y con transparencia al Cercop los diferentes cuestionamientos, oficios que han cursado desde el 5 de noviembre, al menos en el proceso que tiene que ver con la serenata y los pregones. Wilson, te tocó de niñero hoy día, ¿no? Tocó. Sí, Andrés, disculpa, muchas gracias. Aquí No. estoy en la casa y toca, pero estoy ya medio organizado. Sí, no, tranquilo, no pasa nada, no, absolutamente. Oye, bueno, entre los argumentos que presenta el Cercop es que el municipio tenía inconsistencias en la forma de presentar los requerimientos, qué sé yo. Eso no significa que quedaban descartados, sino que presentasen adecuadamente, cumpliendo todo. ¿Por qué no se hizo eso?
Hay falta de capacidad técnica dentro del municipio de Quito. Hay más militantes de la Revolución Ciudadana que gente que conozca de compras públicas. Hmm. El alcalde Muñoz del otro día decía que son funcionarios que llevan 12 años en el municipio, ¿no? Y que cómo es posible que en el pasado hayan podido sacar y que ahora no, ¿no? Lo que no dice el alcalde Muñoz es que la compra pública es dinámica Ujú. y que los funcionarios tienen que capacitarse todo el tiempo. Y lo que no dice el alcalde Muñoz es que hay jefes y que los jefes son los que dan las disposiciones. Lo que no dice el alcalde Muñoz es que hay vicios, ¿no? Vicios que nosotros hemos evidenciado, como cuáles. El señor que gana este concurso del Chancho Pillo Ujú. lo hace bajo una partida de espectáculos culturales, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué tiene que ver 4.800 raciones de chancho hornado con eventos culturales? ¿Y qué tiene que ver una partida de eventos culturales con fortalecimiento institucional, ¿no? Una primera pregunta que yo le hice al administrador general. Pero en lo de fondo, el señor que gana eh, tiene una empresa y su empresa fue declarada contratista incumplida del municipio, ¿no? Entonces, ese tipo de irregularidades no pueden pasar Qué y se cosa. les pasa por la galleta al municipio y luego hay entidades como el CERCOP que también detienen porque evidentemente cuando hay capacidades técnicas hay que detener, ¿no? Así que bueno, yo cuando ellos gritan levantamos datos y evidencia que finalmente obliga a que el alcalde Muñoz tenga que tomar acciones, no, no las acciones que debería, él debería salir a disculparse con la ciudad y decir fue un error de la administración. Eh, lo que hace el alcalde Muñoz es despedir a alguien, pero no le despide de la administración, de la dirección administrativa, Ujú. pero vuelve a otra Ah, entidad. eso es Entonces, típico. finalmente, no hay una acción concreta, no hay una actitud de cambio por parte del alcalde Muñoz, ¿no? Y ese tipo de complicidades son las que a nosotros nos preocupan, porque finalmente nuestro rol, el mío y el del Mike, es justamente ese, fiscalizar, ¿no? A veces es un trabajo incómodo, pero hay que hacerlo. Nosotros recibimos un salario por parte de los quiteños y quiteñas para fiscalizar y el alcalde Muñoz debería brindar todas las facilidades para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo a plenitud. Michael, más allá de un cambio de actitud, el alcalde Muñoz lo que habla es de reelección y de las 3.000 obras que va a concluir y que necesita continuar para que sean exitosas. Es decir, para que no el próximo administrador de la ciudad no los deje a un lado. ¿Qué opinas al respecto? Es decir, esa es la actitud de no reconocer más bien que todo va a viento en popa. ¿Cuáles obras, Andrés? Eso es lo que quisiera conocer. ¿Cuál continuidad? ¿Cuáles obras? ¿Qué proyectos? Esta ha sido la administración que se ha caracterizado por los mega anuncios, por la publicidad excesiva, por gastar el recurso de los quiteños en la Secretaría de Comunicación y en la pauta, pero más allá de eso no tenemos. Y eso se refleja, Andrés y amigos, en la bajísima ejecución presupuestaria del municipio de Quito, que al 30 de octubre de este año no alcanza ni siquiera el 50% en materia de inversión y que dudo mucho que en noviembre y diciembre, que ya estamos acabando noviembre, logren cubrir ese 50% restante. Presupuestos participativos que no se ven reflejados en obras, en las administraciones zonales y varios otros problemas que se ven en empresas públicas, en la propia administración general. Pensar en reelección, ese es el gran problema de los políticos, estar al cálculo, estar pensando en las siguientes elecciones, lejos de ejercer el cargo para el que fueron electos. Y peor aún, seguir pensando en lo que dirá el líder o de la organización política que trata de controlar a sus autoridades electas a control remoto. Y peor todavía, cuando ese propio dirigente del partido que se encuentra prófugo ya le desconoce a través de las redes sociales. Entonces, en esa orfandad política comienza esta desesperación, el tratar de buscar cuidar su imagen, levantar su imagen, esos contratos a empresas extranjeras para ver si de alguna forma le ayudan a manejar la crisis que ha tenido que atravesar esta administración por el mal manejo. Mm. Ahora, este envalentonamiento repentino, decía yo en estos días, del alcalde Muñoz es un autoengaño. El hecho de que no haya prosperado la revocatoria de mandato de ninguna forma quiere decir que los ciudadanos, los quiteños, estén conformes No, con no, esta administración, para nada. no, claro. Entonces, autoengañarse
también es confundir a la administración municipal. Entonces, son varios los problemas que hemos venido detectando, develando. Wilson decía algo que es real, por más incómodo que les parezca, es nuestro trabajo fiscalizar. Wilson hacía esta anotación de estos hornados que quisieron comprar en $15, colocarlo en este Chancho Pillo. Pero mira tú, Andrés, y ciudadanos que nos ven, que entre los requerimientos que hace el Servicio Nacional de Contratación Pública en los últimos procesos suspendidos, es justamente eso, esos estudios de mercado. Entre otras cosas, no enviaron los estudios de mercado con firma de responsabilidad, Andrés. Ya sé que los procesos de contratación, las normas de contratación son difíciles de comprender estos procedimientos, pero hay que decir cómo es. Ni siquiera tuvieron la prolijidad de enviar con firma de responsabilidad los estudios de mercado para al menos el proceso que tiene que ver con la serenata y los pregones. No hace falta, Andrés y amigos, ser un experto en estudios de mercado, sino tener más bien sentido común. Claro. O sea, en el caso de los hornados, la gente conoce muy bien cuánto puede costar un plato de hornado. Claro. Y esas son las inconsistencias que ha develado el Servicio Nacional de Contratación Pública, la incompetencia del municipio de Quito. Y si retrocedemos un poquito más, ahí se devela que estos departamentos de contratación de las diferentes entidades que conforman la corporación municipal tenían que contratar intermediarios para que les den haciendo los procesos de contratación, por ejemplo, en el caso de los trolebuses, que en estos días el informe de la Contraloría ya saldrá con algunos hallazgos y determinaciones a estos funcionarios que han llevado estos procesos de contratación a la ligera, sin la prolijidad que debería serlo cuando se trata de los recursos de la ciudad. Wilson, en medio de esta polémica está la ciudad y sus habitantes. Se ha dicho que a pesar de estos problemas van a haber por lo menos, me parece que eran 150 eventos para festejar a la ciudad. Sin embargo, hay una sensación rara en este momento a propósito de lo que está sucediendo. No va a haber la serenata, que me escuchaba un criterio tuyo en el sentido de que más allá del hecho de serenata como tal, es un símbolo, tiene significado, digamos, tradición que se ha mantenido. Entonces, hay cosas raras que se sienten en esta época de fiestas de Quito. El audio, Wilson. Sin duda, Andrés, ¿no? La confrontación entre los políticos la terminan pagando los ciudadanos, ¿no? Y es una tristeza absoluta. Sin embargo, Andrés, no se puede, a sobretexto de las fiestas, permitir que hayan irregularidades. Me parece que eso también hay que dejarlo claro. Por supuesto. No porque sean fiestas de Quito vamos a permitir que hayan eventos con sobreprecio. No por el hecho de que sean funcionarios municipales vamos a permitir que se hagan eventos con sobreprecio, ¿no? Yo creo que en eso hay que tener carácter y hay que tener liderazgo. Y eso es de lo que adolece hoy por hoy la ciudad. Está claro que Quito no tiene alcalde. Quito el día de hoy tiene un candidato a alcalde, ¿no? O sea, el propio señor Muñoz así se ha reconocido. Antes de ayer ha dicho que él va a la reelección. Entonces, es un candidato a alcalde, ¿no? Y me parece que eso también de alguna manera clarifica por qué han destinado tantos recursos y por qué destinan tantos recursos a la propaganda, ¿no? Tienen cientos de funcionarios en las áreas de comunicación que responden a una línea política, ¿no? Que también lo hemos denunciado. Ellos tienen funcionarios de su organización política manejando las redes sociales del municipio. Caramba. Y generando también campañas de estigmatización y odio, ¿no? El alcalde Muñoz tiene un programa, un enlace radial, ¿no? Donde además ha sido bastante violento con quienes de alguna manera han criticado su administración. No sé si recuerdas, pero él tenía esta idea del zorro falseta, ¿no? Yo no sé si la vuelva a sacar ahora que ya conocemos el tema del Chancho Pillo, ¿no? Entonces, pero de alguna manera ese ha sido el tono del alcalde Muñoz, ¿no? Y me parece que la ciudadanía está cansada de aquello, ¿no? Está cansada de la polarización, de la confrontación, ¿no? De la politiquería. Creo que los ciudadanos necesitamos un respiro, ¿no? Necesitamos de alguna manera ponernos de acuerdo en lo de fondo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para recuperar la seguridad en la ciudad? ¿Qué vamos a hacer para que la ciudad se pueda mover ahora que es un caos?
¿Y qué vamos a hacer para reactivar el aparato productivo y generar empleo? ¿No? Creo que esos son los temas de fondo que amerita una verdadera concertación, pero para aquello se necesita liderazgo. Y hoy por hoy la ciudad tristemente no cuenta con aquello. Em, Ahora, Michael, hace unos días Wilson fue objeto en una de estas sesiones de una suerte de agresión verbal, de una serie de epítetos o de confrontaciones, que puede ser con cualquier otro que muestre una voz disidente dentro de esas sesiones. ¿Qué hacer al respecto? Es decir, ¿cómo está llevándose a cabo el trabajo dentro de las sesiones del municipio? Un infame ataque al concejal Wilson Merín. Eso es lo que ha pasado, pero no es solamente en esa ocasión, Andrés. Han sido esto un tema sistemático, progresivo, en el que ya ves concejales de la Revolución Ciudadana y aliados, en el que solo en el momento que pide la palabra comienzan ya con burlas, con este tipo de niñerías, pero más allá de esta niñería, Andrés, es un tema que hay que tratarlo y hay que evidenciar. Yo he tenido la oportunidad y en la confianza que tengo con Wilson de solidarizarme con él sobre estas actitudes, y lo hago ahora también, sobre estas actitudes violentas de varios concejales en las sesiones del consejo, de actitudes violentas del propio alcalde, de cerrar el micrófono, o peor aún lo que decía al principio, de tratar de votarle a un concejal de la sala de sesiones, desconociendo la legitimidad Obvio. de Consejo Metropolitano. Claro. ¿Cómo tratar esto? Mira, a veces nos toca sortear este tipo de cosas porque los bloqueos, tanto en fiscalización, los bloqueos en materia de legislación, han sido permanentes. Si tú no eres parte de esa mayoría, no tienes tus puntos en el orden del día, tus proyectos de ordenanza no avanzan. Eso es así, y no solamente en el Consejo Metropolitano, sino en la comisión en donde algún correísta o aliado esté liderando la comisión que tenga que tramitar algún proceso o algún trámite de proyecto de ordenanza. Esto es lo que sucede. En varias ocasiones hemos tenido oportunidad de conversar con otros colegas concejales también, que hay que elevar el debate del Consejo Metropolitano. Si la ciudadanía fuera tiene una mala imagen ya de estos cuerpos colegiados, Andrés, háblese Congreso, háblese Asamblea, háblese consejos municipales o metropolitanos, es justamente porque se han dado este tipo de eventos o de actos, que la gente no se siente representada, porque ven ese pobrísimo nivel. No hay debate, lo que encuentras es lamentablemente gente que solamente se alinea, y el espacio de discusión, el espacio natural de discusión y de discusión política es ese, sin digo, olvidarnos los temas ideológicos, políticos, Claro. pero hay un espacio legítimo de discusión, Ok. y eso lamentablemente no se ha dado, y parte desde algo tan básico, Andrés y amigos, que ni siquiera el Consejo Metropolitano ha conocido o ha podido priorizar una agenda legislativa que le permita marcar un norte a esta ciudad y a este consejo. En ese lamentable episodio en donde Muñoz estaba desencajado, realmente se le notaba de esa forma, Wilson, él te calificó como irrespetuoso, dijo que tú ya habías tenido el uso de la palabra y te conminó a que hagas campaña fuera de la sesión del Consejo. Sí, Andrés, pedir explicaciones de cómo se gastan los recursos de los quiteños y quiteñas no es ser irrespetuoso, ¿no? Más bien es ser profundamente respetuoso de lo que los quiteños y quiteñas con mucho esfuerzo pagan a través de los impuestos, ¿no? Me parece a mí que es irrespetuoso no contestar las preguntas de los concejales, ¿no? Y eso es lo que continuamente sucede con esta administración, ¿no? Ellos lo que hacen es agredir, insultar, calumniar, tratando de que nosotros nos callemos, ¿no? Pero a mí me parece que eso, lejos de ser un argumento, termina siendo una muestra de desesperación, ¿no? Y cuando eso sucede, quiere decir que estamos avanzando, ¿no? Yo quiero pedirle y agradecerle primero a la ciudadanía. He recibido una muestra de cariño gigantesca, ¿no? El día de hoy fui al mercado a hacer un estudio de mercado sobre cuánto cuesta un plato de hornado, ¿no? Efectivamente va entre $3 hasta $5, ¿no? Y si compras
más de 2 te van bajando el precio, ¿no? Claro. Pero más allá del precio es el cariño de la gente, que te dicen, concejal, siga adelante, siga fiscalizando, siga defendiendo el dinero de los quiteños. Quiero primero agradecer ese apoyo ciudadano que he sentido y pues decir que hay que seguir, ¿no? Hacer política hoy por hoy en el país no es fácil, es una profesión de alto riesgo, te agreden, te insultan, te amenazan, ¿no? Varias veces me han amenazado de muerte. La primera vez el alcalde Muñoz se solidarizó, ya la segunda, cuando se evidenció que era un coediario suyo, ya no dijo nada, ¿no? Claro. Pero ha sido esto cotidiano, ¿no? Yo evidentemente tomo buenos recaudos, ¿no? Soy padre de niñas pequeñas, tampoco pretendo que mis hijas pierdan a su padre, pero tampoco me voy a dejar intimidar, ¿no? Claro, claro. Y creo que esa tiene que ser la actitud en la cual tenemos que enfrentar tantas irregularidades que suceden en el municipio de Quito. Michael, tú hace un momento decías o preguntabas cuáles son las obras del municipio. Allí no se podría, alguien podría espetar o decir que eso es una corresponsabilidad de todos los concejales. Es decir, ¿cuál es el margen de acción que tienen ustedes o cuál es la obra insigne que ustedes dirían se podría destacar como proyecto, por lo menos? Yo quiero decir algo a la ciudadanía. El Consejo Metropolitano, los concejales tenemos dos funciones, legislar y fiscalizar. Prohibido expresamente meternos en temas de ejecución. Esto es real. Por ahí veo a concejales que van a inaugurar obras, que van a entregar títulos de propiedad, que utilizando el aparataje del municipio Claro. de Quito para hacer este tipo de cosas. Lo otro, el Consejo Metropolitano, Andrés, le ha entregado, le ha otorgado el alcalde todas las facilidades y lo que ha solicitado, tanto en materia de planificación, herramientas del PMDOT, PUCS, Plan Maestro de Movilidad, Plan Maestro de Seguridad, todo lo que se pueda pensar en materia de de planificación, todo ha entregado el Consejo Metropolitano. Ahora, que no lo apliquen es otra cosa. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones, nos vendieron a un gran planificador, pero un pésimo ejecutor en política pública. Hay que hacer una reestructura completa al sistema administrativo del municipio de Quito. Hemos pedido en varias ocasiones, digo Andrés, que discutamos del Estatuto Autonómico de la ciudad, que se permita de alguna forma reorganizar el tema administrativo, por ejemplo, en alcaldías menores, en ciertos sectores que reclaman de alguna forma tener autoridades que representen legítimamente desde el territorio a la ciudadanía. Cuando las parroquias orientales de Quito piden de alguna forma cantonizarse, yo estaré siempre en contra de una medida que fragmente a la ciudad del territorio de Quito, pero claro, tienes alternativas para que la ciudadanía se sienta atendida, se sienta que hay obra y que tengan representantes legítimos y que no tengamos administradores zonales designados a dedo. Entonces, eso es lo que el Consejo Metropolitano ha hecho. Se ha entregado todas las herramientas en materia legislativa, se le ha apoyado en lo que se le tiene que apoyar al alcalde y también hemos sido críticos en materia de fiscalización y hemos pedido explicaciones en varios temas, no solamente coyunturales, sino temas que nosotros hemos venido haciendo vigilancia permanente. La misma pregunta me gustaría, ¿cuál es tu visión, Wilson, en términos, el estatuto de la ciudad sin duda es un tema importante que se debe ejecutar, pero como proyecto, digamos, de infraestructura, siempre la gente está anhelando que poder, digamos, con orgullo decir, Quito tiene esto o va a tener esto? ¿Qué podemos mencionar? Sí, creo que algunas de las obras importantes de la alcaldía de Pavel Muñoz es pintar de amarillo la calle Caldas, es pintar de celeste de su partido político las casas Somos, ¿no? Es aprobar una ordenanza donde de alguna manera se pretendía instalar alarmas o sistemas de alarmas en los barrios donde viven los concejales y el alcalde. Es comprar 60 trolebuses a través de un esquema opaco de triangulación, a través de un gestor de compra, ¿no? Es poner en marcha el Metro de Quito sin el contrato de mantenimiento correctivo y preventivo, ¿no? Que eso no es un tema discrecional, Andrés, eso es un tema obligatorio, así lo establece la Contraloría General del Estado, ¿no? Ese es el diagnóstico, eso es lo que hay, ¿no? El alcalde Muñoz también lo que ha hecho es llenar el municipio de más burocracia. En la última reforma presupuestaria
se incrementó el presupuesto de burocracia en 5 millones y se recortó en 20 millones del presupuesto de inversión del EMOP. Esa es la visión que ha plasmado el alcalde Muñoz a la ciudad, ¿no? De alguna manera atribuirse como propio un trabajo que tampoco ha sido de él, ¿no? Y me parece que ese tema de honestidad intelectual también hay que decirlo. El tema de la regularización de barrios es un trabajo del Consejo Metropolitano, en lo cual el concejal Michael Aulestia ha tenido un rol significativo. Él estuvo presidiendo esa comisión, ¿no? Creo que se necesita menos ego y más acción, ¿no? Se necesita menos lambones, ¿no? Y más gente crítica, constructiva, que le ayude a corregir el rumbo al alcalde Muñoz. Nosotros no somos enemigos de él, ¿no? Nosotros somos fiscalizadores. Y si le va bien a la administración del alcalde Muñoz, nos va bien a todos, ¿no? Claro, claro. Nosotros lo que esperaríamos es que la actitud frente a la fiscalización sea propositiva, ¿no? Que no nos vea como enemigos, ¿no? Porque el alcalde Muñoz siempre está detrás del problema, ¿no? En vez de anticiparse, siempre mira a los concejales que realizamos un trabajo técnico como sus enemigos políticos, ¿no? Él, de hecho, ya nos ha reconocido como candidatos, cuando aquí el único candidato oficial es él, ¿no? Entonces me parece que ese tipo de cosas de la vieja política, el señor Muñoz es un político viejo, ha estado en diferentes entidades, ¿no? Sabe de ese juego político, ¿no? Que a mí en realidad no me gusta mucho y no quisiera ni aprender, ¿no? Y eso creo que no le permite conectar con el sentido ciudadano, ¿no? Hay un poco de gente que le dice que todo está bien, creo que le mienten, ¿no? Creo que no le acercan información real y no sale a conversar con los vecinos, ¿no? Creo que hay que dejar a un lado ese confort, ¿no? Hay que dejar a un lado no sé, este tema medio a veces sin sentido de la política, ¿no? Lleno de privilegios, ¿no? E incomodarse un poquito y estar con la gente. Creo que ese es el gran desafío que tienen los líderes del futuro, ¿no? Estar con la gente, sentir lo que siente la gente y a partir de allí comenzar a construir una alternativa de futuro. Oye, Wilson, la vida es complicada, es dura y nos da lecciones a veces, y por eso quisiera poner esta fotografía para ver qué reflexión te provoca o qué lección sientes que has asimilado a propósito de esta experiencia. Sí, Andrés, yo soy un político, intento ser ahora un político profesional, ¿no? Y siendo un político profesional creo que hay que construir alianzas en beneficio de la ciudad y del país, ¿no? En su momento, el alcalde Muñoz nos decía ser un demócrata, nos decía ser que era una persona experimentada, un gran planificador, una persona mesurada, ¿no? Nosotros como Movimiento Imparables no logramos en ese momento tener el registro del Movimiento Imparables y decidimos ser parte de una alianza ciudadana. Es así como él también lo llamaba, una gran alianza ciudadana, ¿no? Fue una alianza en base a valores, principios y una agenda programática. Ni bien llegamos, el alcalde Muñoz traicionó esa agenda ciudadana, ¿no? Y el concejal Aulestia podrá ser testigo de aquello. La primera acción que yo planteé fue crear una comisión que fiscalice el metro de Quito, que me parece que es fundamental. Son más de 2.000 millones de dólares bajo tierra, donde hay empresas opacas como Odebrecht, ¿no? Y fue parte de la oferta. El alcalde Muñoz y su bloque se negaron, ¿no? Entonces, yo nunca he traicionado el proyecto ciudadano, ¿no? Okay. Yo en todo lo que me he comprometido he estado siempre al pie del cañón, ¿no? Pero como cualquier organización política, nos podemos equivocar. Creo que el Movimiento Imparables confió en su momento, ya tenemos ahora más experiencia y creo que no hay que cometer los mismos errores al futuro. En este sentido, yo creo que el Movimiento Imparables en su momento hizo bien. A la final siempre hay que intentar ser parte de algo más grande. Creo que siempre hay que dejar a un lado los intereses particulares, poniendo en el centro de la ciudad, ¿no? Pero nunca más haríamos una alianza con el señor Pavel Muñoz, ¿no? Creo que está claro que es alguien que ha traicionado el proyecto ciudadano y que además no ha manejado una administración ni con valores ni con principios.
Michael, en su caso, ¿esperaba que esta administración fuese con las características que hemos hablado aquí sobre incompetencia, sobre abuso de poder, en fin, todos los elementos que se han dicho? ¿Esperaba algo así o, caramba, ha superado, digamos, las expectativas? No, para nada, Andrés. Mira, yo nada más quiero complementar lo que acababa de decir y un análisis mío sobre lo que dice Wilson. Ujú, Tan es así que ha traicionado el señor Muñoz a los que en su momento fueron sus aliados, ujú, que hasta ahora el propio líder del partido le desconoce. O sea, claro. o sea, es tan claro como eso, Sí. Andrés. Sí, nada más para complementar esa parte. Y lo otro es, o sea, te digo, nosotros hemos visto y hemos tenido que atravesar por administraciones correístas en esta ciudad, en la provincia, el propio gobierno nacional, que dieron muestra de eso, de los abusos, del exceso del poder. Una de las primeras ordenanzas que fue materia de discusión, o la primera ordenanza en el Consejo Metropolitano, fue que los concejales salgamos de los directorios que se conformaban, que conformábamos los directorios. Mm, Ahora es el alcalde y sus delegados en los directorios. Y esa fue una de las discusiones que, discusiones en debate que yo mantuve en una de las reuniones con el alcalde Muñoz, una de las primeras reuniones, que le decía que cuando el correísmo tiene o está en el poder, en el Ejecutivo, sea este gobierno nacional o sea este gobiernos locales, lo tratan de concentrar todo el poder para el Ejecutivo. Cuando ellos no son Ejecutivo, entonces ahí sí te salen con este concepto de democratizar el poder a través de ya sea consejos municipales o metropolitanos o el poder en la Asamblea Nacional. Eso es lo que hacen. Entonces, en esencia, para mí no es nada nuevo lo que estamos viviendo. Hemos combatido, digo, mm, combatido de forma objetiva, técnica, claro. con argumentos, la forma de gobernar. Hemos fiscalizado lo que hemos tenido que fiscalizar y ahora estamos viendo cómo varios concejales también que en su momento apoyaron a este modelo administrativo de gobierno corporativo, me refiero que salgamos los concejales de las empresas metropolitanas de la conformación de los directorios, ahora se quejan. Y en efecto, gran parte de las cosas que suceden, tanto en EMACEO, tanto en empresa de pasajeros, tanto en empresa Metro de Quito, EMOB, todas estas empresas que están alrededor con algunos escándalos, es porque no hay una real fiscalización desde los directorios. Y ese es el modelo que implantó el alcalde Muñoz, sin olvidar, Andrés Wilson, que Muñoz fue secretario de Planificación de la administración Barrera. Mm, mm, mm. Entonces conoció este aparataje, sabía, él mismo armó este aparataje del municipio de Quito. Son las Increíble. cosas que un poco hay que refrescar la memoria de los ciudadanos, de los quiteños que nos están viendo y escuchando. Por ahora es todo. Agradecerles a ustedes por haber estado en este programa, Wilson Merino, Michael Aulestia, y a la ciudadanía. Trate de desprenderse de esta contaminación política y disfrute de su ciudad, de la hermosa ciudad de Quito, acogedora ciudad de Quito, de su gente, de sus lugares, que de verdad es de admiración para propios y extraños. No olvidemos lo importante que significa preservar estas condiciones de la ciudad y mejorarlas, por supuesto, ¿no? Ya habrá momento para seguir discutiendo sobre estos temas. Por ahora, insisto, a festejar a la carita de Dios. Gracias por haber estado aquí. Que tengan una buena tarde. Gracias, Gracias, Andrés. Andrés. Que viva Quito. Un Que abrazo viva grande. Quito. Venga. Bien, amigas, amigos, 18:33. Es tiempo ya de despedir. Pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.